Mi vida me llevó a lugares que jamás podría haber imaginado. ¿Cuál ha sido tu decisión más difícil en el campo o bajo presión? Tenía millones de cartuchos y nos dispararon muchos. He trabajado con todos los Five Eyes, las agencias de inteligencia aliadas. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Sí, los chinos llegaron, han sido brillantes colonizando el mundo. Por mi experiencia, si todo se arruina, ¿qué harías? Yo diría, Si quieres que torturen a alguien, mándalo a Siria. Si quieres que desaparezca, a Egipto. Si quieres que lo interroguen, a Jordania. he estado en la bahía de Guantánamo y vi personas que no creí malas. Cuando la gente se entera, no sé cómo explicarlo, solo que es desconcertante. Tengo historias locas sobre acero en el brazo para contarte. Estabas bebiendo mucho. La guerra siempre es mala, he estado en un montón de ellas. ¿Qué clase de niño crece corriendo voluntariamente hacia el fuego cruzado? Básicamente, No lo sé, yo no lo hice. Crecí siendo poeta, siempre quise ser escritor. Nunca tuve ningún interés en ese mundo, no sabía nada de ese mundo ni de dónde venía. Crecí en el norte de New Hampshire, lo más alejado posible. Nunca conocí a nadie en el ejército. Mi tío iba a entrar a West Point, pero tuvo que ir un año a una escuela preparatoria y se arrepintió. Nunca conocí a nadie en el ejército y no creí que fuera mi camino. Quería escribir, ser poeta, quería tocar música, quería hacer otras cosas y seguí ese camino. Así que no sé la respuesta porque no era yo, ya veo, descubrí que en la vida no era yo, no nací para eso. terminaste siendo esa persona, básicamente. Definitivamente terminé convirtiéndome en esa persona, sí. ¿Qué aprendiste de tu crianza sobre el peligro o la resiliencia? ¿Porque no te convertiste mágicamente en este señor de la guerra? Persiguiendo a un contratista de seguridad en Somalia o Afganistán, ¿cierto? Sí, en realidad no era contratista de seguridad. Estaba tratando de encontrar el término de la industria para esto, ¿sí? ¿Cómo lo llamarías? Emprendedor, construí una empresa desde cero y tenía 4.000 personas, así que supongo que contraté seguridad. Era mi empresa. Así que lo vería desde tu perspectiva como emprendedor. La respuesta es compleja. Parte de eso es que, como mencioné en ese libro, nací completo en una vida ya formada. No necesariamente entraremos en una conversación sobre filosofía, pero creo que nos abrimos a ciertas cosas en la vida y ciertas cosas nos encuentran en la vida. Mi vida me llevó a lugares que no podría haber imaginado en ninguna etapa previa, ¿verdad? Te he escuchado decir esto antes. Creo que nos preparamos para quienes buscan aventura y desean salir al mundo a hacer cosas. No creo que haya un camino, no hay un camino lineal para encontrar las cosas que he hecho en mi vida, pero creo que el modelo... La pregunta que haces sobre crecer es que cuando era niño no había televisión, no había internet, no había teléfonos, no había nada. Disfrutaba estar al aire libre. Me levantaba temprano para esquiar, escalar, hacer senderismo y pasar largos periodos afuera. Y eso me dio independencia y me dio la capacidad de sobrevivir en todo tipo de situaciones. Y creo que eso me dio la libertad para prosperar en la aventura. Sí, así que creo que eso es todo. Sí, supongo que parte de eso también es cuestión de cómo estoy hecho. Tiene que serlo. Tiene que serlo, al menos un poco. Sí, o sea, es diferente. Quiero decir, tu versión de un mal lunes no es derramar café, ¿verdad? Es esquivar balas. Creo que ese es un tipo diferente de política de oficina al que la mayoría de la gente está acostumbrada. Así que los ingredientes iniciales tienen que ser un poco diferentes. ¿Sabes? Y yo diría que creo que esquivar balas es relativamente fácil. Muchos se unen a las fuerzas del orden o al ejército y enfrentan situaciones peligrosas, pero para mí, esquivar balas no era lo importante. Era estar en una situación donde había balas y tratar de encontrar una manera de crear desafíos dentro de ese entorno y superar esos desafíos. Ese era mi trabajo. Las balas son fáciles. La gente se altera por los disparos, pero la probabilidad de ser alcanzado en un tiroteo es mínima. Dicen que en la guerra civil se necesitaba el peso de un hombre en balas antes de que una te diera en promedio. Así que el truco es ser lo más pesado posible. Exactamente, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en mi opinión, cuando piensas que los disparos son ruidosos, en realidad son increíblemente ruidosos. Y se vuelve exponencialmente más fuerte cuando le agregas bombas y todo lo demás que viene con eso. Los entornos de combate son muy ruidosos por la percusión, que resulta abrumadora. Cuando te das cuenta de que es una pequeña pastilla atravesando el aire y va en línea recta. Basado en la gravedad te da una perspectiva diferente. Así que si puedes eliminar el ruido, si puedes reducir la variabilidad, en mi experiencia tienes muchas mejores probabilidades de éxito, y así es en la vida.
Si puedes reducir el ruido en una carrera de autos, edificio de oficinas o evento deportivo, disminuirás la distracción y la variabilidad del ruido. En mi experiencia es mucho más manejable, así que se trata de aprender esas cosas. Si querías ser músico y ya sabes, lo de la poesía, ¿cómo terminaste en el FBI? Ese es como el lugar más cuadrado para alguien que no es cuadrado. Antes ser escritor era algo real y aspirabas a ello cuando eras niño. Ahora ya no es así. Ahora ya no. O sea, cualquiera puede escribir cualquier cosa y no hay gramática, no hay mayúsculas. Mi agente literario, uno de los mejores agentes literarios del mundo, me manda estos mensajes de texto. Son ilegibles, ¿verdad? Él, sabes, yo quería ser como Ernesto Hemingway y los de esa época. Mi camino profesional fue escribir. Para ser escritor tienes que escribir, y eso me llevó a distintas experiencias. Reportero y maestro de inglés en internado. Y junto con eso me gusta tocar la guitarra, así que tomas poesía, guitarra, tienes música, luego tienes, ya sabes, estás escribiendo cosas. Todo va junto. Sí, arte, arte. Sí, tu libro tiene historias como las que oyes en una fiesta familiar de niño. Y luego, cuando tu mamá está tratando de que salgas del cuarto, Te alejas de Guy y dices, quiero escuchar esto, quiero escuchar esto. Y luego, después de que todos se van, tu mamá y tu tía dicen, no escuches nada de lo que dice el tío Chris. Solo está bromeando, aléjate de él, solo está bromeando, cariño. Eso es lo que el libro me recordó. Porque yo estaba como, este es el donde todos los niños dicen, oh Chris, aquí, oh Dios mío, nos va a dejar tomar cerveza, no sé lo que sea, y nos va a contar, ya sabes, sobre aquella vez. Vio a unos tipos jugando fútbol con la cabeza de un tipo o algo así, y tú estás como, la mamá dice, no les cuentes otra vez lo de la cabeza. Tuvo pesadillas durante 3 meses, como muchas. Tengo muchas historias de noticias. recibo mucho de eso de mis propios hijos. Claro. Es parte de ello. Sí, oh hombre, eras parte del equipo élite de rescate de rehenes. Terapia de reemplazo hormonal. ¿Puedes explicar qué es? Mucha gente no lo conoce. Sí, y gracias por hacer las preguntas de la manera en que las haces. Jordan Harbinger, he estado esperando hablar contigo desde hace mucho tiempo, hombre. Yo hice las cosas que tú haces. Te lo agradezco. Creo que el problema es que al hablar con la gente es difícil explicar las cosas. Por ejemplo, una vez hablé con mi madre y ella estaba diciendo algo sobre racistas y decía esos militares racistas. Y le dije, mamá, mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Militares racistas? Ella respondió que armas y racismo van de la mano. Así era mi madre, vivió con esas historias todos estos años. Mi punto es este. Explicar cómo funciona el mundo toma un momento, y yo lo uso como un continuo. En la aplicación de la ley hay un guardia de cruce. Y luego tienes personas en el extremo opuesto, y este grupo, el equipo de rescate de rehenes, está en el extremo más alejado del otro lado. Para entrar, debías unirte al FBI, lo cual era difícil en ese entonces. Trump ha cambiado eso recientemente, aparentemente. Así que ahora es más fácil. Bueno, no lo sé, yo he visto lo que he visto en Internet, así que tiene que ser verdad, ¿no? Sí, nadie mentiría en Internet. Nadie mentiría, pero parece que Kash Patel hace cambios como reducir el tiempo en la academia y los requisitos. Cuando entré era difícil ingresar. Al entrar debes hacer pruebas para este equipo. En ese momento había unos 13.000 agentes del FBI y solo 50 en este equipo. ¡Guau! Y hacen una selección una vez al año y a veces eligen a un tipo, a veces eligen a 5 o más. En ese momento era muy difícil entrar, ahora es aún más difícil. Son personas extraordinarias con alto nivel educativo y atletas y tiradores de clase mundial, pero lo que los distingue es su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Entonces, para ponerlo en perspectiva, existen agencias policiales federales, estatales y locales, el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Policía Estatal de California y la Patrulla de Caminos. Creo que sí. Luego están las agencias federales como el FBI. Hay 18.000 de esas organizaciones en los Estados Unidos. 18.000, 18.000. 18.000. Sí, policías del campus y otras organizaciones. Supongo que tiene sentido, pero simplemente suena como mucho. ¿Verdad? Así que al final del día, mucha gente pensaría, bueno, ¿quién va a venir si todo lo demás falla? Muchas personas creen que es el FBI. Eso ha cambiado con el tiempo, pero antes era así. En ese contexto, si ocurre algo grave, probablemente el FBI vendrá a salvar el día. Ellos tienen los recursos, no porque sean mejores, sino porque los poseen. No sé qué era. Creo que el último presupuesto fue de 8 a 10 mil millones. Cantidades enormes de dinero, ¿verdad? Cantidades impresionantes de dinero. Y esos recursos te dan la capacidad de hacer cosas dentro de ese marco. En ese contexto, la ley civil se aplica y el ejército es la capacidad de combate del gobierno de Estados Unidos.
El ejército tiene dos organizaciones, el equipo 6 de los Sea, Air and Land, o Grupo de Desarrollo, que son los que capturaron a Bin Laden, y la Fuerza Delta en el lado del ejército. Esos dos grupos se formaron en los años 70 como un mecanismo antiterrorista, un mecanismo violento para resolver problemas de terrorismo. Como en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde hubo rehenes y surgieron estos grupos. Entonces, cuando cuando Estados Unidos fue anfitrión de los Juegos Olímpicos en 1984 en Los Ángeles, nos preparamos para otro, pero la última vez que lo hicimos, Eso fue en 1984. Pensé que Sarajevo fue en 1984. ¿Podemos revisar esto? vamos a revisarlo, pero creo que fue en el 84. El gobierno de Estados Unidos no quería repetir lo de Múnich, así que preguntaron, ¿en quién confiamos si algo sale mal? Eligieron a Delta y al equipo 6 de los Sea, Air and Land, las opciones más probables. Ocurrió en Los Ángeles. Ahora me pregunto, ¿cuándo fue la época de Hamilton? He ido a Sarajevo, pero después de la destrucción. Ah, las Olimpiadas de invierno fueron en Sarajevo, por eso. El gobierno y el fiscal general de Estados Unidos dijeron que debían encargarse de esto. Fueron a Delta en Fort Bragg, vieron una demostración y él dijo, fantástico, eso es impresionante. Pero no veo esposas, dijo un operador. No necesitamos esposas, todos reciben dos aquí. Eso no funciona. En la ley civil existe la posse comitatus, que tras la guerra civil prohíbe al gobierno de Estados Unidos usar al ejército para hacer cumplir la ley civil. Si hay rehenes en Santa Mónica Boulevard, no puedes enviar a Delta a rescatarlos. Así que crearon un tercer grupo más o menos equivalente en ese momento y tuvieron que ponerlo en algún lugar fuera del ejército. Tomaron personal del FBI para crear el equipo antiterrorista basado en el modelo de Delta en Fort Bragg. Así nació el equipo de rescate de rehenes. Ya veo. Así que básicamente es un grupo de fuerzas especiales que puede operar dentro de Estados Unidos bajo la autoridad policial en lugar de la militar. Correcto, también internacionalmente. También opera a nivel internacional. Y por eso es tan difícil de explicar. Cuando me uní al equipo antes, en los 80 y 90, cuando se formó este equipo, la aplicación de la ley o el terrorismo se consideraba un mecanismo de aplicación de la ley. Un tipo puso una bomba o secuestró un avión. El gobierno de Estados Unidos los perseguía, arrestaba, procesaba y encarcelaba. Después del 11 de septiembre simplemente los matamos indiscriminadamente en la guerra. Es un mecanismo diferente, pero antes de eso lo hacíamos. Y bajo dos leyes de los años 80, el terapia de reemplazo hormonal de Estados Unidos se llevaba todas las operaciones. Si has oído de extradiciones donde entramos a otro país y capturamos a alguien, ese equipo, nosotros las hicimos todas. ¿En serio? Antes del 11 de septiembre. Oh, antes de eso, porque iba a decir, las que fueron después del 11 de septiembre son las que todos dicen, oye, no puedes simplemente llevarte a alguien de Egipto y ponerlo en Siria. Resulta que sí puedes. Curiosamente sí puedes. Si tienes suficientes armas, puedes hacerlo bien. El primero ocurrió, puedes buscarlo en Google, se llama Goldenrod. Fue en el 86 a inicios de los 80 en una operación conjunta del FBI para atrapar a Fawaz Yunus, quien dejó el terrorismo y se dedicó al narcotráfico en Beirut. Lo llevaron mar adentro en un bote, bucearon hasta él, lo capturaron y lo trajeron de regreso a Estados Unidos. Y después hubo varios, en ese momento eran muchos. Ahora, ya sabes, todo encubierto, sí. Y ahora usas un dron para seguir el bote, sí. Exactamente, sí. Iba a decir, bueno, ¿para qué molestarse en conseguirlo? Pero ahora todo tiene sentido. Si quieres enjuiciar a un hombre. Te pones un poco nostálgico por los viejos tiempos, pero eso era todo. Pero bueno, esa fue mi época. Eso fue hace mucho tiempo. Una organización extraordinaria que ha evolucionado desde aquellos días. Lo que yo hice, probablemente ni siquiera me haría formar parte del equipo. Ahora, ya sabes, ellos son realmente extraordinarios de maneras que ni siquiera conocíamos. En eso. Es interesante que digas eso. Hablé con muchos exintegrantes de fuerzas especiales de los años 60 y 70, supongo que ya no quedan tantos, pero algunos sí. Y ellos dicen, oh, te hubiera encantado. Y yo digo, oh, no puedo correr 10 millas con una máscara de oxígeno en la nieve sin zapatos. Y ellos dicen, nosotros no teníamos que hacer nada de eso. ¿De qué estamos hablando? Tienes que disparar, tienes que ser capaz de tomar decisiones, tienes que ser inteligente y pensar, pero soy como tú. Criterio de selección de ciertas unidades. Ahora son marchas de 70 millas y ellos no. Eso es Delta, pero recuerda que hay un continuo. Entonces podrías entrar al ejército, luego podrías ir al campo de tiro, al ejército, luego podrías entrar a los Rangers y luego podrías ir. Eventualmente podrías llegar a Delta, pero la comunidad de operaciones especiales JSOC es grande. Es complejo, pero al final debes correr 70 millas descalzo con una mochila de 80 libras.
En invierno con una máscara puesta. Sí, es difícil. Suena terrible, pero en ese punto, ¿el entrenamiento qué es? Ya no es realmente físico porque solo están tratando de quebrarte y ver si aún puedes funcionar. No, 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 tienes que funcionar. El entrenamiento físico es una locura, es una barbaridad. Sí, tienes que mantenerte en esa condición todo el tiempo, pero en este equipo en el que estaba, lo hacíamos. Cuerda rápida. La cuerda rápida es simplemente deslizarte por una cuerda de gimnasio, desde un helicóptero. Ya sabes, en situaciones malas, claro, y un número significativo de personas ha muerto solo en el entrenamiento. Sí, ya sabes, es un trabajo peligroso cada día. Vaya, otro invitado en el programa se unió a los SEALs sin saber nadar bien. Sí, era malo, pero lo logró. Después le dijeron que debía aprender a nadar, pero le costó 4 intentos y él tenía... ¿Cómo se llama? Como cuando tienes rhabdomiólisis o entrenas tanto que tus músculos se deterioran y no puedes funcionar intoxicándote. Sí, es complejo, es difícil, es otro tipo de persona, es un tipo diferente de persona. Psicológicamente. Quiero decir, creo que puedes tener una habilidad física básica, tienes que tenerla, o sea, tiene que ser básica, mejor que básica. Debes ser rápido y fuerte, pero también necesitas un mecanismo para apagar las respuestas rápidas. Debes tener otra psicología. Es más psicología y toma de decisiones que disparar o lo físico. No se trata de hacer ejercicio como flexiones, dominadas o nadar. Sí, es interesante. Uno de mis amigos, Ben Greenfield, es muy atlético. Eso es poco decir. Él gana competencias como las Tough Mudder. Él hizo un entrenamiento tipo fuerzas especiales y se lo pusieron más difícil. Por ejemplo, lo sumergían en agua y la gente se asustaba, pero él estaba bien. Luego le dijeron que solo podía respirar por un popote y aceptó. Él dijo que fue un infierno en la tierra, pero ya sabes. Te vuelves realmente bueno para soportar la miseria. Sí, o sea, si puedes tolerar, quiero decir, todo es miserable, ese es el elemento. Después duermes bajo una roca una semana sin comer. Quiero decir, eso es lo que es. Es algo que apesta, pero también hay recompensas. Sí, es como CrossFit, pero con munición real y menos publicaciones en Instagram. Supongo que sí, nada de publicaciones en Instagram. Sí, en ese entonces Sí, sí. mencionaste los tiroteos y los enfrentamientos y cosas así. Me pregunto, ¿qué pasa por tu cabeza en una situación así? O sea, ¿en qué piensas cuando vas a un tiroteo? ¿O es... Siempre veía las peleas. De nuevo, odio mencionarlo todo el tiempo, pero empieza desde que era niño, peleabas todo el tiempo. Simplemente era lo que hacías. Alguien te llama por un apodo, le das un puñetazo, se pelean, le compras un refresco y vuelven a la escuela, y luego vas a la preparatoria. Y viví en una época y en un lugar donde pelear no era necesariamente algo malo, simplemente era parte de la forma en que resolvías las cosas. Ahora lo vemos diferente. Siempre he dicho que no importa si peleas, hieres con palabras o das un puñetazo en la nariz. Si alguien usa una piedra, cuchillo, palo o pistola, la violencia escala y podrías llegar hasta una bomba nuclear. Así que todo es una pelea. En mi opinión, la intimidad uno a uno de una pelea. Eso puede ser con una pistola, puño u otra cosa, pero es distinto a una guerra. Porque en una guerra, lo primero recuerdo muy claramente, tenía esta percepción de que no tenía idea de a quién atacar primero. Es como estar en una situación donde tienes más de un objetivo y más de una amenaza. Y tienes que tomar una decisión sobre quién lo recibe primero. Siempre me he preguntado cómo sería estar en un día D o en Gettysburg o algo así, donde tienes miles de personas, o en la guerra del Peloponeso o lo que sea, cuando tienes grandes grupos de personas enfrentándose y tienes que elegir a una persona y tienes que ir tras esa persona. Y eso es difícil, eso es diferente, es algo completamente distinto. Sí, no puedo imaginarme ahí. Además, mandan niños a esas situaciones. Sí, así es. Esa es la otra cosa. Es como que tienes 19 años y te dicen, corre hacia la playa y tú dices, no, realmente no quiero hacer eso. Y es como, bueno, entonces seguro te van a disparar en este bote. Quiero decir, imagina ese tipo de valentía. Imagina los miles y miles de personas, solo estadounidenses, no de otros países, solo estadounidenses, que en los últimos 250 años han ido a la guerra. A los 18 años, sin saber qué hacer ni cómo, con poco entrenamiento. Es una locura. Ese compromiso, sacrificio y valentía son increíbles. ¿Solo los chicos que tienen? Llegué a cierto punto. No recuerdo si tenía 28 o 30 años, pensé, puedo morir. Pensé, esto es incómodo. Antes no me pasaba. Debes buscar personas de esa década. Ellos dicen que han visto suficientes películas para saber que saldrán de esto. Eso les pasa a los militares. ¿A ti? Eso es lo primero que recuerdo, el entrenamiento para esa primera unidad de la que formé parte.
Y sacaron algo que se llama simuniciones, que es usar armas reales, balas reales. Sí, Con los heavies de plástico bajo, ¿sí? usan cápsulas de pintura pequeñas, ¿verdad? No es paintball, son armas reales. Empezábamos a hacer combate cercano con esos. Te marcan y piensas, habría sobrevivido a eso, y eso cambia tu forma de pensar. Eso es interesante. Y realmente mejora drásticamente tu sentido de supervivencia. Y si crees que vas a sobrevivir y que vas a cumplir la misión, eres mucho, mucho más capaz de lograrlo. Una vez que le quitas la magia a cualquier cosa por primera vez, tú, o sea, cualquier persona en la vida, dice, bueno, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer aquello. Una vez que aprenden la pista, un truco de magia, aprendes la clave. De repente se le quita la magia y es algo completamente diferente. Me recuerda al boxeo. Tomé un par de clases de boxeo y el entrenador me dijo, aquí está el problema. ¿Tienes miedo de que te golpeen? Y yo le dije, sí, va a doler. Él fue como, ¡pum! Yo como, ¡ah! Y él dijo, sigues aquí, estás bien. Ni siquiera te caíste. Y yo dije, es cierto. Y él dijo, eso va a pasar muchas veces. Está bien, ¿verdad? Y yo dije, está bien. Y luego él me está golpeando y yo lo estoy bloqueando. Y él dijo, ahora que ya no tienes miedo, puedes avanzar cuando alguien te va a golpear en vez de solo esperar acurrucado a que terminen. Esa era mi estrategia antes. No quiero verlo, va a doler. Y él solo me estaba golpeando en la cabeza y decía, probablemente deberías hacer algo en vez de solo quedarte ahí parado y dejar que te golpeen. Así que eso suena como que con las municiones es como, está bien, te dispararon en el brazo. Ahora deberías dispararle de vuelta y avanzar, en vez de quedarte parado mientras te apunta. Para ser justos, si estos tipos ven esto y dicen que Whitcomb deje de hablar de nosotros porque ni sabe, está bien. Pero en ese entonces, todos eran muy buenos disparando, peleando y, si era necesario, muriendo. Eso era todo, pero todo se trataba de la misión, de este equipo en el que yo estaba. Esto es interesante porque quiero llegar a una pregunta para ti. Fue interesante porque en mis primeros 3 años en este equipo, nunca lo tuvimos. Teníamos de todo, teníamos nuestros propios cirujanos, teníamos teníamos un componente médico, para que cuando alguien se lastimara, pudiéramos encargarnos de eso. Probablemente es una buena idea tenerlo internamente. Sí, Fue un buen trato tenerlo internamente. durante mis primeros 3 años en este equipo, no existía un protocolo de acción inmediata para caídas. ¿Qué significa eso? Oh, Ya veo, o sea, si tú y yo entramos por esa puerta a las 4 de la mañana y te disparan y caes, había. No me detuve a cuidarte. Como en los médicos, en el ejército, yo saltaría sobre ti y seguiría para cumplir una misión. Durante 3 años nadie habló jamás de ayudar a nadie. Regresabas cuando todo acababa, era otra forma de pensar. Pero quiero mencionar algo. Vi el programa donde hablas sobre la situación en México y estás en el asiento trasero de ese auto, en el asiento trasero del taxi. Y creo que haces un punto realmente brillante que muy pocas personas consideran en la vida. En general, la mayoría de las personas que no están familiarizadas con una crisis no saben cuándo tomar la decisión de que es una crisis y de involucrarse. Tantas personas, a lo largo de la historia, lo han dejado hasta el punto en que ya era demasiado tarde. Y hiciste una declaración fascinante sobre cuándo decidiste involucrarte. Y te pusiste en una posición en la que podías interactuar con la amenaza sin ningún tipo de entrenamiento. Así que eso me parece realmente fascinante. hablabas de eso. Para quienes no saben, esto fue cuando un taxi me secuestró en México. Yo no lo hice. No había teléfonos inteligentes, así que no estaba perdiendo el tiempo viendo chicas en Instagram ni nada de eso. Y yo estaba mirando por la ventana y me di cuenta de que íbamos en la dirección equivocada. Entonces le pedí al tipo que me dejara bajar y me dijo que no. Esa fue una gran señal de alerta. Y recuerdo haber pensado, no puedo estar siendo secuestrado porque eso nunca me ha pasado antes. Y luego de inmediato pensé que eso no tenía ningún sentido. Que no haya pasado no significa que no pueda pasar. Además, si secuestran y matan a alguien, no lo mencionan. Así que tal vez debería poner atención. De eso estás hablando, ¿verdad? Estoy hablando de eso porque aplica absolutamente a todo en la vida. No me importa lo que sea, una carrera de motocicletas. Y tú mencionaste eso o la situación que sea. Muchas personas creo que es algo que viene incorporado en los mamíferos. Llegan a un punto. Muchos saben sobre la respuesta de lucha o huida, pero para muchos el problema es llegar a ese punto. Una vez que llegas al punto de lucha o huida, probablemente ya sea demasiado tarde. Estás corriendo o peleando, pero podrías estar muriendo, así que da igual, podría ser cualquier cosa. Vendes una casa, negocias y llega un momento en que dices, esto nunca ha pasado y te involucras. Cuando los seres humanos pueden anticipar la variabilidad, observar todo ese riesgo y tomar decisiones temprano, lo lograrán por sí mismos y serán más felices con sus decisiones, algo que aprendí temprano. Sí, muchas veces miro atrás y lo digo. Oh, ¿y si tal vez no hubiera tenido tanto miedo de cuestionar esta cosa en particular o de involucrarme un poco más o de meterme un poco más? Sabes, lo haría, lo volvería a hacer, lo haría de una manera diferente, eso es seguro.
La gente prefiere ignorar la situación, pero eso no acaba bien. Generalmente no termina bien, por eso anticiparse es clave. ¿Cuál fue tu decisión más difícil en el campo bajo presión? ¿La decisión más difícil? Sí, no lo sé, así de inmediato, pero diría que esa cosa de la que hablé en el libro. Para quienes no lo han leído, escribí un libro sobre mi vida en ese mundo, básicamente desde el 11 de septiembre hasta ahora. Correo anónimo de Anónimo en las notas del programa. En conclusión, creé situaciones que se volvían cada vez más difíciles. Y terminé en un trabajo de la comunidad de inteligencia en Somalia, en un trabajo de seguridad. Así que volé a Nairobi, renté una Cessna 182B y volé a Baidoa, Somalia. Cuando formaron el gobierno, yo estuve ahí literalmente cuando hicieron de Somalia un país. Duró como 3 semanas. Iba a decir, o sea, nunca había escuchado de esa ciudad, pero tal vez porque no está en proceso. No era una ciudad, era un pedazo de tierra donde podías aterrizar, y era un almacén que había sido destruido tantas veces. El gobierno y las Naciones Unidas se reunieron en ese edificio, que solo tenía medio techo porque la otra mitad fue volada, y el piso era de tierra. Y bueno, yo estaba ahí cuando eso pasó, me quedé atrapado ahí, y terminé, creo que fue como 3 semanas después, en Mogadiscio. Esto ocurrió tras la primera batalla de Mogadiscio, cuando cayó el Halcón Negro y Estados Unidos se retiró. Fue poco antes de la segunda batalla de Mogadiscio, lo cual ayudé a precipitar hasta cierto punto, así que terminé en el segundo mejor aeropuerto de Mogadiscio, que se llamaba K-50, y K-50 había sido una antigua pista de aterrizaje rusa. Tenía que salir del país, pero no podía, debía hacerlo en un vuelo de COT. Tienen un grupo llamado Bluebird Air en Nairobi que volaba a Kot o Mira. Es como una cosa tipo Copenhague con la que todos se mantienen drogados. Oh, sí. Es algo que pones en el labio parecido al tabaco de mascar, pero es muy adictivo y generas tolerancia rápido. Es realmente malo para ti. Es realmente malo para ti y te pudre los dientes. Y si tienes una K-47 y tienes 13 años, es aún peor para ti y para la gente a tu alrededor, que es todo el país. Entré solo. Debería salir en uno de esos vuelos de la policía. Eso no pasó porque hubo cambios con las personas que me estaban pagando. Salió mal. Así que, de todos modos, terminé en Mogadiscio a las 4 de la tarde un martes. Fuera como fuera, era solo yo. Tenía técnico, equipo y mi propio ejército. Un técnico es una vieja camioneta Toyota. Es una Hilux. Normalmente es una Hilux. Les encantan esas, sí. Es porque duran para siempre. Sí, lo hacen. Cuando vi una Hilux fuera de una zona de guerra sucia y sin ametralladora soldada, pensé, oh, la gente realmente, oh. Eso es lo que es. Sí, así debe verse con pintura. Te diré cómo se financian todas estas guerras en todo el mundo, pero están en todas partes, ¿verdad? Sí. El vehículo preferido de los talibanes. Así que hice que soldaran uno de esos en la parte trasera. Se llama DSHK, o Dushka, o como sea, una Dushka, que significa cariño en ruso, así que le dicen cariño. Así que yo tenía una Dushka. Y tenía tipos con AKs y lo que fuera, pero yo tenía que hacerlo. Estaba en un viejo Toyota Corolla que fue baleado en un retén al intentar llegar ahí. Así que, de todos modos, llego a Moog. Tenía 600 en mi calcetín. Eso era todo lo que me quedaba, porque no hay dinero, no hay ejército. No hay cajeros automáticos. No hay nada, no hay nada. O sea, está bombardeado, es un lugar inhóspito. Ya había estado ahí mucho tiempo, así que llego a este aeropuerto. Y hay un avión viejo en la pista, como los que ves en lo de D.T.B. Cooper donde él saltó. Así, las escaleras bajan por atrás y podía verlo a lo lejos. Y alguien me dijo que podía subirme a ese avión. Por eso fui. Era un viaje de casi 3 horas desde Baidoa, así que ya había terminado. Mi carro se fue, mi técnico no estaba y tenía 600 conmigo. Todos esos tipos me rodeaban y decían, ¿quién es ese tipo? Sí, y eso fue lo que de alguna manera me mantuvo con vida porque nadie quería tomar la decisión de llevarme si yo trabajaba para su jefe. Como que hay 7 tipos y todos están compitiendo por lo que sea. ¿Quién secuestraría a este tipo para pedir rescate? Podrías recibir un aumento, ¿no? Podrías recibir $1 extra al mes, pero también podrían cortarte la cabeza con un cuchillo de mantequilla. Y eso ni siquiera es una exageración. No quieres tomar decisiones así. Así que, de todos modos, terminé ahí y no tenía ninguna opción. Tenía 600 y un pasaporte. Este tipo salió y me quitó los 600. Cuando digo aeropuerto, en realidad no lo era. Solo había una lona azul donde vendían agua Nestlé, fideos Top Ramen secos y mucha gente muriendo de hambre. No quiero que suene menos grave de lo que fue, pero sí, fue malo.
Y ahí estaba ese avión, así que sabía que si me subía al avión iba a sobrevivir. Si no me subía al avión, no iba a sobrevivir. No podía nadar a ningún lado. Eso era todo. Así que, de todos modos, vinieron, se llevaron los $600 y ahora no tengo dinero y no conozco a nadie. No tengo boleto, así que no sé si subiré al avión. Luego el tipo regresa y me revisa para ver si tenía más dinero y se llevó mi pasaporte. Así que ahora estoy en Mogadiscio solo, haciendo un trabajo con una agencia, y no tengo nada, ni dinero, ni pasaporte, ni agujetas técnicas. Tal vez podría estrangularme yo solo, quizás sí, ya sabes. Ese es el plan de respaldo. Así que ese fue un mal día, sí que lo fue. Creo que probablemente ese fue un momento en mi vida en el que dije, ya sabes, quizá deberías ajustar esto un poco. Sí, tal vez, pero sí me subí al avión. Eso ya es algo. ¿Quién está jugando con eso? Fue solo un vuelo charter, alguien voló ahí, aún no sé cómo, por qué o cómo obtuve el boleto. De hecho, escribieron esta cosita y la guardé. Y no sé, ya sabes, uno guarda recuerdos extraños en la vida, ¿verdad? Así que salí y subí al avión. Detuvieron el avión y bajaron a alguien de los motores. La escalera sube. Creo que lo logré. Miro por las ventanas. El avión era tan viejo que no se veía por las ventanas, ya que el vidrio estaba opaco de aterrizar en la arena. Sí, así que es como, ¿cómo le llamas? Como opaco, casi nublado porque ha sido desgastado por la arena. Sí, es como si le pasaras papel de lija al parabrisas de tu Porsche 911, ya sabes. Y entonces estás viendo, ves al ejército, lo que queda de él acercándose y piensas, por favor, que no vengan por mí. Sí, sí. Pero pasas por altibajos. En realidad, lo que te mantiene es la esperanza. Escuchas a la gente hablar de eso, que todo es horrible, pero tal vez vaya a mejorar. Sí, así que estoy en el avión, suben las escaleras y los motores se encienden, y pienso que ya nos vamos de aquí. Voy a salir de esto. Entonces de repente los motores se apagan y puedes ver la luz entrando por las escaleras que bajan. Sí. Eso es malo. Luego llegaron estos tipos y se llevaron al que estaba detrás de mí. Fue un mal día para él, pero un gran día para mí. Y luego subieron las escaleras y recuerdo ir por la pista, mirando hacia afuera y pensando, realmente me estoy yendo de aquí, y lo hice, y así fue. Fue interesante porque cuando regresé a Nairobi, había volado a Nairobi en un vuelo comercial. Salí de Nairobi en un avión privado que pagué en efectivo, así que no hay ningún registro de que me haya ido. Al regresar, tuve que pasar por el aeropuerto otra vez sin pruebas de ello. Había salido del país para ir a Somalia y ellos sabían que regresé de Somalia, así que eso fue algo complicado. ¿Y tú qué haces en ese caso? ¿Cómo lo manejas? ¿Haces una llamada telefónica? Sí. ¿Con un número en Virginia Occidental? Sí. Ya entendí. Sí. Tiene sentido. Sí, necesito una visa de reingreso falsa para... He tenido muchas de esas, amigo. Sí, mira, está en mi otro pasaporte que tampoco se supone que deba tener. No es contigo, llama a este número. Así es. Así es, ellos llaman. Bueno, hablaremos del queso de sangre en otro momento. El jefe de mi jefe y su jefe dijeron, todo está bien. No sé cómo conoces a ese tipo, pero aquí estamos. Sí, por cierto, nadie conoce a nadie. Amigo, la mayoría de nosotros entramos en pánico cuando la batería del teléfono llega al 2%. Mientras tanto, tú tienes decisiones reales que tomar. Revisaré mis notas porque ya cubrimos mucho de esto. Sí, no sé cómo abordar esto. No está bien. Así que volvamos a la pregunta que hiciste. ¿Por qué escribí un libro que salta de un tema a otro? Sí, ahí lo dejo. Sí, es solo que, ya sabes, hay tantas cosas de las que no hemos hablado. Trabajé como redactor de discursos en Capitol Hill y escribí para el New York Times y GQ. Hay tantas cosas extrañas que no sé por dónde empezar. Sí, es difícil encontrar un hilo conductor, porque, bueno, tal vez si buscas lo suficiente, lo hay. No lo sé, no soy un tipo muy inteligente. Jordan Harbinger, si alguien pudiera hacerlo, serías tú. Gracias por eso. Si Hollywood hiciera una película sobre el terapia de reemplazo hormonal o simplemente sobre este tipo de equipos en general, ¿qué? ¿Qué les pedirías dejar de hacer si asesoraras esa película? Contratar a Angelina Jolie. Simplemente dejen de contratar a Angelina Jolie. Dejen de contratarla. Cuando salió francotirador americano, mira, probablemente ella sea la más. Es enormemente talentosa. Sí, y es extraordinaria en todos los sentidos posibles. Así que no se trata de Angelina Jolie, es él. Es la idea de que puedas hacer una película llamada Francotirador americano y tomar un libro sobre un tipo real que hizo cosas reales. En pleno tiroteo, llama a casa para decirle a sus hijos que los ama. No tienes mucho tiempo para pensar en tus hijos durante un tiroteo. Sí, muchas de las cosas que hacen que esas historias sean notables, que esas vidas sean notables para los cinéfilos, no son realmente así.
no resuenan con las personas que hacen esas películas. Digo, yo he estado en esta ciudad por mucho tiempo, tú has estado en esta ciudad por mucho tiempo, y hay cosas que cuando entras a un estudio y hablas sobre tramas, diría que si quieres hacer una, crea una historia que conecte. Ya hubo películas destacadas. Soy un gran fan de Catherine Bigelow, soy un gran fan de Peter Berg, soy un gran fan de soy un gran fan de bueno, muchas personas que abrazan el núcleo inhóspito de lo que tratan estas cosas. La guerra y la violencia en combate son feas. Así que no lo engrandezcas, pero de la misma manera, no minimices la razón por la que estás haciendo la película. No era muy fan de francotirador americano. Sí, puedo notar. ¿Cuál es la lesión más tonta que viste que alguien se hiciera durante el entrenamiento? La más tonta, sí yo, nosotros no. Ese soy yo, porque muchas veces soy un idiota. Pero estábamos haciendo esto con, bastones extensibles. Ya sabes, como un bastón, sí. El bastón extensible. Corro y sigo, así que llamo a los perros, sí. Pero de todos modos, sacas esto. Así que estamos practicando cómo golpear a alguien con estas cosas. Y como no peleábamos mucho, teníamos armas, ¿verdad? La gente pregunta si practiqué artes marciales mixtas y digo que sí. Con un HIKMP 5 no quieres pelear. Así que para cuando sí, están lo suficientemente cerca como para golpearlos, sí. Formamos el equipo en el que estaba, no peleamos y ganamos, nunca hubo conflicto. Un día estábamos practicando en la cancha algún tipo de cosa de pelea. Y teníamos estas porras y teníamos estos bloques de madera y le pegabas a esa cosa. Como cuando hacíamos eso de que tú subías y él bajaba. Y es una competencia de ir más rápido y fuerte. Y recuerdo que alguien le estaba dando más fuerte que yo y subí y bajé. Cuando lo hice, caí sobre la mano del tipo que estaba sosteniendo la cosa. Así que esa fue una de las cosas más tontas. Oh, estuvo mal, estuvo muy mal. Pero mira, te lastimas, ya sabes, la gente muere todo el tiempo, así que fue un error tonto, no lo peor. Si te lastimas en ese trabajo, prefieres tener una buena historia, no solo decir que fue por tu compañero de entrenamiento. Fue simplemente vergonzoso porque todos se ríen y el pobre perdió 2 dedos y es desagradable. Sí, así que no está bien. KIRBI. Lo siento, amigo. ¿Alguna vez le has pegado a alguien con una de esas porras extensibles? He golpeado personas con casi todo lo imaginable. Cuando trabajaba en seguridad técnicamente no llevaba un arma la mayor parte del tiempo, solo a veces. Recuerdo a esos pandilleros mexicanos, siempre se emborrachaban y causaban problemas. Yo les pegaba con la macana, pero siempre se rompía. Estas macanas son, ¿de verdad crees que eres imparable solo por tener ese palo de metal? Y luego le pegas a alguien en el brazo y puede que se le rompa el brazo, pero tu macana se dobla y dices, oh, esto solo sirve para un golpe. Bueno, Estas cosas son de mejor calidad que las que tú usaste. sí, supongo que sí. Nunca he roto uno, pero la forma en que golpeas a alguien hace mucha diferencia. Sí, porque están diseñados para cosas específicas, para cambiar comportamientos. No están diseñados para eso. Son una fuerza menos letal. ¿Podrían usarse y matar a alguien? Sí, pero no están diseñados para eso, pero tienes que aplicarlos de ciertas maneras. Las articulaciones de los huesos y similares cambian la opinión de las personas. También están las drogas y el alcohol. Estos tipos siempre están drogados, sí. Intentábamos ahorcarlos así porque no podía rodearlos si eran grandes. Oh, wow. Lo ahorcaba con una porra o les daba un golpe en la rodilla o espinilla porque duele. Pero no tiene que hacer nada más que dejar un moretón. Pero hubo un tipo que no me soltaba, y era un poco mayor. Y simplemente no podía quitarme su brazo de encima, así que le di un golpe en el brazo. Lo recuerdo, se rompió, miré mi bastón y pensé, oh mierda, es una porquería. Pero tenías razón, no lo era. No era marca ASP porque eran caras, era pirata, así que luego salí y compré una ASP. Y se nota, porque las baratas, si las usas lo suficiente, se desarman, simplemente se deshacen, ¿verdad? Porque están hechas de materiales de mala calidad. Estás dependiendo de algo para tu seguridad, para tu bienestar. Compra cosas de buena calidad. Sí, en general es una decisión sabia en vez de ir por el tolete de la gasolinera o lo que sea. ¿Qué habilidad de supervivencia se cree necesaria pero en realidad no sirve? Oh, wow, habilidad de supervivencia que todos piensan en estas. Mientras lo piensas, te doy un ejemplo gracioso. Hablábamos de supervivencia en terremotos y mi esposa dijo, está bien, yo me encargo. Quería que nos consiguieras un kit de supervivencia para terremotos o algo así. ¿Puedes investigar eso? Ella dijo, sí. Como una semana después le pregunté, ¿qué conseguiste? Y ella dice, conseguí un encendedor y yo le digo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Necesitamos agua, comida, quizá una radio de manivela. Ella responde, está bien, regresamos a Amazon. Tengo una historia para casi todo, así que te la cuento. Viví en Venecia por mucho tiempo, de vez en cuando durante...
¿Italia o California? Bueno, he estado en Venecia, pero en California, Venecia, California. Entonces hay un restaurante en Abbot Kinney, no voy a decir el nombre, pero era un restaurante muy conocido en ese momento. Y hay un jardín en la parte de atrás. Y teníamos un almuerzo todos los viernes, así que invitábamos a gente muy interesante, nos sentábamos a almorzar y contábamos historias y hablábamos de cosas interesantes, ¿verdad? Así que estas son personas muy exitosas y conocidas esta tarde. Y el tema era este, como, si viene el terremoto, si todo se va al demonio en el sur de California, ¿qué vas a hacer? Así que todos lo pensaron durante la semana, regresaron y tuvimos la conversación. Así que empieza con este tipo y dijo, voy a tomar 10,000 y los voy a tener en billetes de 5 y 10. Todos preguntan qué y él responde, si hay un desastre, esto es 100% real. Ellos dicen y él responde, si lo piensan, nadie podrá dar cambio. Así que salió y tomó $10,000 y lo hizo. Esto no era hipotético y tenía billetes de 20, de 100 y lo que fuera, convertidos en billetes de 5 y de 10. Si la situación empeoraba, él podría evitar dar cambio. Ese era su mecanismo de supervivencia, ¿verdad? El segundo tipo dijo, salí y saqué una licencia de motocicleta y compré una motoneta ADCC. Todos intentarán salir de Los Ángeles. No conseguirás gasolina, pero yo puedo rodearlos y salir en esta motoneta. Le dije, está bien, pero recorrerás 7 millas, te quedarás sin gasolina y pedirás aventón, ¿no? Así que eso no salió muy bien. El tercer tipo dijo, salí y compré una parrilla de gas, un saco de dormir y algo más que no recuerdo. Solo recuerdo el saco de dormir. Todos están satisfechos y siguen adelante. Esto es fantástico. Buenas decisiones. Sobrevivirán. Me miran por mi experiencia y preguntan, ¿tú qué harías? Y yo diría, yo no haría nada, porque voy a ir a tu casa, te voy a matar y te voy a quitar tu saco de dormir. No, lo siento, voy a ir a tu casa, voy a matarte y voy a tomar tu motocicleta para ir a tu casa y conseguir tu saco de dormir. Iré a tu casa, tomaré tus 10,000 y seguiré mi camino, sí. La gente suele preguntarse qué necesita para sobrevivir a estas situaciones. Muchas veces están equivocados, así que creo que al final quiero reducir. He conocido a personas en distintos momentos. No soy fanático de las armas. Las tengo porque creo que debo tenerlas en la sociedad. Si algo pasa, me sentiría mal si no hiciera lo correcto por los demás, y es solo porque he tenido tanto entrenamiento y experiencia con ellas. Sin embargo, tengo estos amigos que en diferentes momentos salían y compraban 10,000 cartuchos de munición o lo que sea. Y yo les decía, y ellos decían, ¿por qué no compras munición? Y yo decía, porque no quiero cargar con 10,000 cartuchos de munición. Yo solo necesito como 3 cartuchos para poder quitarte los tuyos. Así que la gente se da cuenta de que necesitas refugio. Si hace frío, necesitas comida, agua y dormir. Y eso es realmente todo. No necesitas mucho, excepto un plan. Necesitas un plan. Y si tienes eso, Estás bien. el helicóptero está bien, pero se quedan sin gasolina y los derriban. Eso es cierto. Sí, supongo. Hombre, que derriben un helicóptero. ¿Qué tan fácil es? Eres el único con el que he hablado últimamente que podría saber esto. ¿Qué tan fácil es derribar un helicóptero? Porque primero tienes que darle, lo cual no debe ser fácil, y luego tienes que darle en un lugar que importe, lo cual probablemente tampoco sea tan fácil. Otra gran historia. Uno de los muchachos de mi equipo, porque este equipo en el que estaba, este equipo de rescate de rehenes, estaba formado por algunas de las personas más extraordinarias que hayas conocido. Uno de los muchachos era Jimmy Yacon y estuvo en un helicóptero durante Black Hawk Down. Creo que era como Jeremy Piven, con quien fui amigo hace tiempo. Jeremy Piven interpretaba a Jimmy Yacon. Creo que era Jeremy actuando. Le disparan o reciben un lanzacohetes propulsado por cohete mientras vuelan por Mogadiscio en un Black Hawk. Explota. Creo que mató al tipo que estaba en el asiento izquierdo. Creo que Jimmy estaba en el asiento derecho y lo dejó inconsciente. O sea, una granada propulsada por cohete. Sí, explota fuerte. Entonces él despierta cuando están cayendo en picada, despierta mientras el helicóptero se estrella, despierta, tira hacia atrás, salva el día y sobrevive. Terminó estando en mi equipo de francotiradores después de dejar el ejército, se fue al FBI, al equipo de rescate de rehenes y estuvo en esto. Le pregunté eso porque también he tenido accidentes de helicóptero. Tú has estado, sí, pero no como resultado de disparos. Y le pregunté eso. Y resulta que es bastante difícil derribar un helicóptero. Sí, uno pensaría eso. Sí, porque tienes que darle a algo, tienes que darle a un control, un mecanismo quizá hidráulico. ¿El tanque de combustible o el piloto? Supongo que sí. Sí, exactamente. Bueno, tal vez no el combustible, pero ¿sabes qué? Hablando de estas cosas, como mencionas, Malcolm Gladwell en uno de sus libros habló sobre la Segunda Guerra Mundial. El gobierno buscaba evitar que sus aviones fueran derribados. Eso sería todo.
Sí, así es, así es. Entonces dijeron que estos aviones regresaban y ninguno tenía disparos en el motor. Así que dijeron, bueno, vamos a blindar todas estas otras partes. Alguien comentó, volvieron porque no les dañaron el motor. Así que depende de cómo lo veas. En realidad, los helicópteros caen por muchas razones diferentes y son sorprendentemente resistentes al fuego de armas. Vietnam es una manera perfecta de demostrar eso. Esos eran los viejos Waze, y los teníamos. Yo volé en uno durante años y años y años. Son bastante duraderos, no tienen mucho adentro. Quiero decir, hay mucho metal y algo de espacio abierto, pero creo que son menos, no son tan fáciles de derribar como podrías esperar. ¿Cómo es caer en un helicóptero entonces? Porque supongo que no caes como una piedra, o no estarías aquí ahora mismo. No, la primera vez recuerdo que solía tenerle mucho miedo a volar. Crecí volando en aviones privados. Otra historia, me uní al FBI. Y me asignaron a la oficina de Springfield, Missouri, que tenía una base militar llamada Fuerte Leonard Wood. Y mi trabajo era hacer ciertas cosas del FBI en esta base. Un día fui allá y teníamos que volar a algún lugar en helicóptero, así que me subí a este helicóptero. Y estoy pensando, no me emociona mucho estar en un helicóptero. Y era de la época de Vietnam. El güey simplemente despega. Era un mal día y estamos en esa cosa. Y no fue culpa de nada. Esto no es guerra, solo se descompuso. Se enciende una luz de advertencia principal en la parte superior del panel circular. Teníamos puestos los audífonos. Y fue una de esas cosas donde alguien dijo, oh mierda o algo así, y era una advertencia principal. Y fue, creo que sí lo fue. Perdió la caja de engranajes y autorrotamos, así que aterrizaje forzoso, nadie resultó herido. ¿Qué es? Quiero rotarlo. Es un mecanismo de los helicópteros que utiliza la inercia de las aspas. Disculpas a los pilotos de helicóptero. Siempre digo que recibiré 700 correos por esto, pero está bien. ¿Ese tipo es un idiota? Ni siquiera sabe que él mismo se inventó todo. Sí, este fue ampliamente reportado porque cuando estrellan un helicóptero en el ejército hay un informe. Sí, yo estaba ahí, pero bueno, no sé el mecanismo exacto, pero sí sé que hay algo de inercia. Y fue un aterrizaje brusco. ¿La cosa explotó y terminó saliendo en una película de Angelina Jolie? No, pero sí lo hizo. Fue clasificado como un aterrizaje forzoso. Simplemente se siente como si tuviera que ser como un choque de autos, pero tú, no sé, tú es horizontal o... Perdón, es vertical. Todo era nuevo para mí y no entendía lo que pasaba. Es como tú en el taxi piensas, realmente vamos hacia abajo, ¿verdad? Y nunca antes había estado en un helicóptero. Ni siquiera sabía qué significaba eso, pero bueno, esa fue una de ellas. Así que todos sobrevivieron a eso, sí. Sí, todos sobrevivieron. El piloto seguro estaba contento por eso. No sé, sería muy aterrador. Sí, los pilotos lo están. Fui a dar un paseo en planeador hace un par de semanas, estaba en New Hampshire, quería ver a mi familia y fui a dar un paseo en planeador. Y dije algo, lo que sea, sobre la muerte o algo así. Porque he tenido tantas malas experiencias volando y el tipo me dice, no estamos en el negocio de la muerte o no estamos en el negocio de morir. Y esos son los pilotos, ¿verdad? Sí, o sea, lo esquivan todos los días, pero es solo física. Entonces dime sobre Timor Oriental, ¿por qué iniciaste la compañía de seguridad? No contratista, pero sí la compañía de seguridad. Parece una mezcla del viejo oeste y la mafia, con extorsión y chantaje, como lo típico de África, pero no es África. Este lugar suena como si fuera la Somalia del sur de Asia. O sea, es así, es cierto, realmente suena así. Así que en 2006 regresé de Somalia y tenía un amigo en una librería en Abikini, en Venice. Gran lugar, era como un club loco, muy divertido. Y él me dijo, tienes que dejar de ser un cobarde. Yo le dije, ¿cómo qué? Y él dijo, deja de buscar que chicos de 14 años te maten por tu fantasía de muerte. Te crees Hemingway, ¿verdad? Y le dije, bueno, tienes un buen punto ahí. Y él dijo, entonces yo dije, necesito una guerra que pueda manejar. Así que resultó que tenía dos cosas. Una, tenía bastante. Tenía algo de dinero que había ganado. Contratar a través de agencias de inteligencia era, curiosamente, difícil de gastar, a veces por la naturaleza de cómo se pagan esas cosas. Bien, y yo tenía eso. Y luego tenía un amigo que era empresario, que era miembro de otra agencia de inteligencia en otro país. Y tuvimos una conversación en Nueva York y él tenía una idea que involucraba a este país, llamado Timor Oriental. Timor Oriental es la mitad de una isla que está al norte de Darwin, Australia, y al este de Bali. Y esos son los únicos dos lugares a los que podías volar. Podías volar a Darwin. ¿Cuál es la otra mitad de la isla? Sri Lanka. Timor Occidental. Timor Occidental. Oh, ¿en serio? Nunca había oído de Timor Occidental. Está contra esta pequeña isla, así que la dividieron en dos y se separaron de Indonesia. Era parte de Indonesia.
Cuando Timor Oriental dijo, nos vamos, Indonesia entró, y mataron a un tercio de la población, incluyendo hombres, mujeres y niños. No sé el número exacto, tendrás que buscarlo en Google, pero creo que son entre 200.000 y 300.000 personas. Es muchísima gente. Así que Timor Occidental es parte de Indonesia. Entonces aún lo es, si esa es otra historia. Dije, está bien, ¿qué pasa en Timor Oriental? Ellos tienen. Es uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra, porque tienen enormes reservas de gas, petróleo y gas natural, incluyendo literalmente charcos de petróleo que parecen estanques, pero son solo petróleo burbujeando desde el suelo. Suena como algo de dinosaurios. Es mierda de dinosaurio como la brea de Los Ángeles, pero real y aún activa. Excepto que puedes ponerlo en tu podadora. Sí. Así es, eso es una locura. Y tienen gas natural, lo cual es increíble, pero sale burbujeando del suelo o sale del suelo y se puede prender fuego. Y verás estas laderas que parecen una enorme parrilla de barbacoa. Eso está muy chido. Aunque Es genial si no mata a nadie. siempre he dicho que son 5 de los lugares más hermosos que he visitado, con playas de coral negro y rojo y arena roja. Sí, no coral rojo, eso lo domina, pero tienen arena negra. Oh, wow. Así que eso está muy padre. ¿Verdad? Tienen un volcán, o tenían una montaña, creo que era un volcán, y tenían la jungla de Jumanji. Es la jungla primitiva más hermosa, con todo lo que verías ahí. ¿Por qué los lugares hermosos siempre resultan ser una porquería? Peligroso porque te van a atacar con un machete. ¿Verdad? O sea, no pueden simplemente sentarse y disfrutar de la arena, el coral y los recursos naturales. Tienen que matar a todos. ¿Verdad? Escucha, no quiero hablar mal de los timorenses porque respeto mucho a sus líderes y al pueblo. La pasé increíble ahí, dentro de los parámetros de mi locura. Pero quiero decir, que te maten con un arma es una cosa. Que te maten con una piedra, o que te apedreen hasta la muerte, o que te corten con un machete, no es mucho más machete, exactamente. Así que de todos modos dije, está bien, ¿qué vamos a hacer? Tenían un plan estrechamente alineado con la importancia estratégica para los principales países de los 5 ojos, incluido Estados Unidos. Aquí hay una pregunta que probablemente esté por encima de nuestro nivel salarial, potencialmente. ¿Por qué no te vas cuando ese país se separa de Indonesia? ¿Es por los recursos o porque sienta un mal precedente dejar que todos los que quieran irse lo hagan? Creo que sí, hay varios estudios de la Organización de las Naciones Unidas y esto se ha documentado ampliamente en documentales. Timor ejemplifica cómo no desarrollar un país. Aunque no duraron mucho, en realidad sí lo hicieron. Pero cuando fui de Somalia, que se levantó como país y cayó en un periodo de tiempo muy corto, luego fui a Timor, el país más nuevo del mundo en ese entonces. Recuerdo haber leído sobre eso. Hubo mucho alboroto porque era el país más nuevo y los mochileros decían que lo visitarían. Tras oír tus historias, me pregunto si alguno de esos mochileros volvió alguna vez. Sí, yo conocía a muchos de esos mochileros. O sea, técnicamente yo era uno de esos mochileros. Yo volé a Timor con una maleta y un boleto de solo ida. Tal vez tú sabías más de lo que te metías que la gente de Lonely Planet. Está bien, sí, yo sí sabía un poco más y sí tenía un poco más de recursos, pero es un lugar increíblemente hermoso. Cuando los indonesios mataron a un tercio de la población, también arrasaron el país. Se llevaron las líneas telefónicas, volaron las carreteras, incendiaron los edificios, mataron a cualquiera que no estuviera de su lado o que fuera demasiado viejo o demasiado joven como para importarles. Fue diezmado y, en ese vacío, llegó la Organización de las Naciones Unidas. Establecieron lo que llaman una misión, así que sería la misión de las Naciones Unidas en Timor, un MET. Y restauraron cierto nivel de habitabilidad y lograron que el país se recuperara un poco. Cuando se fueron surgió una guerra civil porque todos querían lo que quedaba, ¿verdad? Así que los militares tuvieron un gran tiroteo con la policía y de ahí todo fue en picada. Así que yo entré durante la guerra civil, no durante la secesión de Indonesia, entendido. Al entrar vi tanques en las calles. Los australianos estaban ahí con una fuerza de defensa internacional portuguesa, ya que era una excolonia portuguesa. Oh, eso fue, sí, está bien. Además, todos los tipos que ves con los cascos azules de las Naciones Unidas, ellos estaban ahí. Por todos lados había tanques, helicópteros y hombres con ametralladoras patrullando los caminos de tierra, que eran calles. Era una locura, absolutamente una locura, y realmente no había un gobierno como tal. Caray, ¿por qué creí que era Sri Lanka? ¿Existe otro Sri Lanka? ¿De cuál hablas? Myanmar era muy popular entre mochileros. Sí, no, por alguna razón lo tenía en mente y pensé que era Sri Lanka. Porque los tigres tamiles estaban ahí, ¿no? ¿No es ahí donde estaban los tigres tamiles, el grupo terrorista? Creo que están parcialmente ahí.
Pero esa era otra isla. Solo obtuve el nombre, no sé. Me confundí porque tienes razón, está en Indonesia, así que está en Asia. Simplemente no lo noté. Indonesia es fascinante por su tamaño y por tener la mayor población musulmana mundial. ¿No son como 1000 islas diferentes, algo así, o cientos y cientos? 3.600. Oh, entonces son más de miles. Miles y miles de dialectos. Por ejemplo, Timor hablaba Tetun, el idioma local, el dialecto local. Hablaban indonesio porque pertenecían a Indonesia. Hablaban inglés, como exigen las Naciones Unidas, y también todos los idiomas. Si un país de las Naciones Unidas quería trabajar en la casa, aprendían ese idioma. Así que cada vez que encuentras estos países colonizados, empobrecidos, marginados alrededor del mundo, cualquier término, tercer mundo, nación en desarrollo, cualquier término, y realmente lo vives, y realmente. Quiero decir, yo estuve ahí intermitentemente durante 7 años, y cuando ves cómo funcionan realmente esas cosas, es bastante. Es bastante desilusionante respecto al mundo y la caridad de todos modos, pero esa es otra historia. Pero terminé ahí. Inicié esta empresa y traje a un par de expatriados. Contraté al hijo del primer ministro, que era un tipo extraordinario por derecho propio, y empecé a construir un centro comercial. Era la tercera empresa que había iniciado, así que, desde el punto de vista emprendedor, lo veía como algo emprendedor. No es que solo quisiera formar un ejército en la selva, así acabó, pero no fue mi intención inicial. No tenían moneda propia y usaban dólares estadounidenses que llegaban desde China en tarimas por aviones de carga. Y mi amigo, el guitarrista suplente de mi banda, era el presidente del banco ANZ, y él tenía entre 3 y 7 millones en cualquier momento en el mostrador de la sucursal. No había crédito, cheques ni tarjetas, todo era en efectivo. Dólares reales, pero venían de China. Podías borrar la tinta con el pulgar, todo era falso. Eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿no eran dólares reales? No eran dólares reales, pero servían. Era dinero de monopolio en un país sin nada. Así que no había gobierno. ¿Cómo era Polonia en la Guerra Fría? Usaban cigarrillos Kent y pasabas un paquete tan destruido que no se podía fumar. Era un paquete, seguía contando, aunque solo fuera una moneda y sin importar su aspecto. La gente habla de dinero y efectivo, pero ya no lo usamos. En Starbucks te ven raro si pagas con billete de 5. En el norte de California hay lugares donde solo aceptan tarjeta. Si llevas efectivo, hasta puedes terminar lavando platos. Sí, exactamente, todo era en efectivo. O sea, no había nada más. Cuando construí esa empresa, la hice sin ninguna red de seguridad. Y a medida que fue creciendo más y más, necesitabas una red de seguridad. Porque si no lo logras, si la facturación no coincide con los recibos al final del mes, tienes a todos los tipos que contrataste como matones para acabar con los demás, ahora vienen por ti. Sí, claro. Alineaban a 4.000 personas en todo el país para pagarles en efectivo. Así que íbamos al banco y sacábamos 25 millones en billetes de 20 un viernes por la mañana. Y luego te formas en la fila y teníamos a nuestros propios muchachos, como los del círculo interno, que estarían listos para ir tras los otros si algo llegaba a pasar. Sí. Porque parece como una invitación a que te roben, pero al mismo tiempo tú le estás robando a la compañía de seguridad de todo el país. Así que tal vez nadie te lo va a robar. Sí. Pero ellos también están en guerra. Tal vez ellos puedan sumar. Fue difícil. Iniciar esa empresa no fue fácil, pero funcionó. Sabes, gente realmente extraordinaria, y los timorenses en general son personas notables a su manera. Me refiero a la cultura de la isla en sí. Ahora, recuerda, iniciaron como colonia portuguesa en el siglo XVI. Yo no sabía eso en el XVI. Primero por lo que eran católicos y animistas. Iban a la iglesia los domingos en las grandes catedrales construidas en el siglo XIX, y luego salían, o yo salía con ellos y íbamos a estos cementerios, que estaban llenos de tótems como cráneos de búfalo de agua, y hacíamos hechizos, eso es genial, y era una locura porque de alguna manera, no sé cómo, de alguna manera, ellos, las personas de la compañía y con las que interactuaba, pensaban que yo tenía magia negra que era más poderosa que la de todos los demás. Pensaban que tenías magia negra. A mí personalmente, ¿Qué les dio esa idea? no tengo idea. Solo soy un tipo alto y blanco, así que dicen, debe ser mágico. No sé qué pasó, pero puedo decirte que por eso sobreviví, y por eso me fue bien ahí. No sé por qué, pero podría contarte muchas historias sobre lo que significa, como sacrificios de pollos y otras cosas que hacían. El fantasma en el pozo, esa historia que escribí. Te llamaban y decían, oye, hermano, esos espíritus malignos.
Bueno, tenía a un tipo llamado Johnny, y Johnny se escribe como Shaughnnii. Era la forma fonética de su nombre tatuado, ¿sabes? Pero Johnny era genial, el mejor. Era uno de los ejecutivos locales de mayor rango en la empresa. Y un día se acercó y me dijo, jefe, necesito el jueves libre. Y le dije, está bien, ¿qué pasa? Me dijo, mi tía murió. Le respondí, Johnny, ¿no murió tu hermana ayer y otra persona antes? ¿Qué pasa con tu familia? Me dijo, tengo un buen trabajo. Mi tío está celoso y ha lanzado hechizos para matar a mi familia y me dice que necesita mi ayuda. Y quería que fuera a su casa en su día libre para preparar unos hechizos que fueran más fuertes que los de su tío. Así que no anticipas ese tipo de solicitudes de tareas como director general de una empresa. No, pero eso es el martes. Pero es mejor que él te diga que vayas a matar a su tío, ¿no? No, también hay mucho de eso. También hay mucho de eso, hay mucho de eso. Ahí es donde pensé que iba la historia y luego simplemente tomó un giro inesperado. Nunca sabes en lo que te estás metiendo. Quiero decir, la violencia a la que estás expuesto día a día es terrible. Parece un país donde la vida vale poco. ¿Es así? Sabes, esa es una muy buena pregunta. No lo sé. Porque las personas timorenses que conocí y con las que trabajé y por quienes sentía un enorme respeto eran hermosas en muchos sentidos. Pero algo se rompía, como una vez tuve a un tipo, él era un guardia afuera de... No era un supermercado, pero era un sitio para comprar productos enlatados, caducos de China. Así sobrevivías, ¿no? Sí, y el águila calva, eso también era una delicia. Águila calva de verdad, sí. Pero esa es otra historia. Deberías hacer un podcast llamado Esa es otra historia. Y si estás jugando el juego de beber en casa, donde tomas cada vez que él dice esa es otra historia, no voy a pagar tu casa. Quiero decir, solo tenemos tanto tiempo y probablemente ya nos estamos quedando sin él. Tenemos otra hora, ¿de acuerdo? Todo bien, solo jugaremos un juego donde tú vas. Cuéntame otra historia. Esta historia es importante porque las armas, cuando los indonesios empezaron la guerra y cuando todo comenzó, la mayoría de las armas fueron retiradas de la población general. Así que había algunas en el ejército, algunas en los militares, en la policía, pero la mayoría fueron retiradas de la sociedad. Así que tendrías arcos y flechas, veneno, dardos, machetes, que la mayoría de las veces eran hechos a mano. Se sentía como una prisión, ¿no? Todo era falso. Creo que preferiría que me dispararan. Sí. Si tuviera que elegir entre veneno, arco y flecha o disparo, elijo disparo, siempre. Eres inteligente, Jorge, tienes mucho a tu favor, pero este tipo tiene un supermercado de jardinería. Déjame retroceder. Requerías una empresa de seguridad privada para proteger tus bienes como occidental. Si querías ir a vivir y trabajar ahí, tenías que contratar mi empresa o la de mi competencia. De lo contrario, te sacarían a la fuerza, se llevarían a tus mujeres y matarían lo que tuvieras. Así de mal estaba la cosa. Solo es una guerra civil donde todos están bien. La guerra civil no duró mucho, en realidad no fue tal, solo fue eso. Al restarle tanto a una cultura, surge un vacío que llena la naturaleza humana, la cual desea lo que permanece. Así que tienes una completa falta de orden en formas que damos por sentado. Así que la gente va a decir, bueno, me gusta su refrigerador, tal vez podría tomar su refrigerador, voy a averiguarlo, y vas y tomas su refrigerador. Y luego ya sabes, de ahí todo se va cuesta abajo rápidamente. Así que había mucho de eso. No era necesariamente la guerra civil, era todo lo que la rodeaba. Renato, líder guerrillero, intentó tomar el control del gobierno y hubo un golpe de estado. ¿En serio? Sí. Él descendió con sus rebeldes de las montañas como en una película de República Bananera, salieron de la selva. Atacaron la casa del presidente y la casa del primer ministro. Le dispararon al presidente. Ramos Horta, quien ganó, él fue un ganador del premio Nobel. Le dispararon creo que 7 veces y sobrevivió. ¿Quién sobrevivió? Él sobrevivió. No, el tipo es un campeón. Por eso eliges que te disparen. En vez del machete, él va a sobrevivir a la máquina. Así es. Ahora hablaremos del machete. Tengo un equipo, como un círculo interno de muchachos. Entonces alguien llama y dice, oye Jimmy, Joe acaba de cortarle la cabeza a alguien en el supermercado, que ya sabes, es como una cueva con cosas muertas afuera que puedes comprar para comer. Así que vamos para allá y yo me acerco, y ahí está este tipo sentado en un balde volteado, y me acerco a él. Veo a un tipo decapitado y le pregunto, ¿qué pasa? Se supone que debías protegerlo, ¿por qué lo decapitaste? Él solo me mira y luego baja la vista. Intentabas racionalizar lo que pasaba, pero hay conductas que no se pueden explicar.
Sí, es solo que él no sabía que fui yo, simplemente le corté la cabeza al tipo. Caray, así que bueno, de todos modos. Al viajar por varias culturas, aprendes mucho sobre la naturaleza humana. Yo he estado en muchas. Sí, parece que sería extraño y agotador vivir de esa manera. Fue agotador, sí. Sí, cuando te vas no lo extrañas, quizá un poco. Yo siempre lo extrañé, tú también. ¿Qué extrañas? Siento que la hipervigilancia quedaría obsoleta. Porque cada día, cada momento de cada día era cada cosa posible que podrías esperar de la vida. Siempre era tan intenso, era como un tiroteo de 24 horas durante 7 años. A veces pasaba, ya sabes. Pero creo que algunas personas llegan a un punto, y probablemente lo veas con los atletas profesionales. Has entrevistado a muchas personas notables y extraordinarias, y creo que varias te dijeron que eres el ejemplo perfecto. Todavía no llegas, pero lo harás algún día. Cuando mires hacia atrás y extrañes el VIG, vas a mirar hacia atrás y vas a extrañar la acción. Sea lo que sea, y muchos atletas profesionales se aferran todo lo que pueden. Porque cuando se acaba y te acostumbras y aceptas que ya pasaste a otra etapa de la vida que apesta, que apesta. Así que mi vida ha sido una reducción de esas cosas, pasando del combate a lo que sea, hasta los negocios. Porque los negocios también pueden ser así. Cuando tienes que hacer la nómina cada mes en dólares falsos, sí, en dólares falsos. Pero no importa lo que sea. Cuando vives la vida intensamente y te das cuenta de que empieza a volverse menos intensa, a muchas personas no les gusta eso. A mí no me gustó. Lo entiendo, de verdad. Tal vez sea mi crisis de la mediana edad, pero creo que puedo sentir eso. Por cierto, ¿dónde compras millones de dólares en dinero falso estadounidense de China? Es para un amigo. ¿Cómo encuentras algo así? ¿China te encuentra a ti? Está bien. La gente no entiende. La gente habla de Rusia, la gente habla de, y también podemos hablar de esto, sobre las comunidades de inteligencia. Tenemos muchas cosas. ¿Sabes cómo llegué a estos lugares? Probablemente es lo más interesante. Está bien, pero creo que la gente no lo nota. Como he trabajado con muchas de las principales agencias de inteligencia, he trabajado con todos los Five Eyes. ¿Sabes? Los Five Eyes son las agencias de inteligencia aliadas de Estados Unidos. Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Sí, exactamente. No, no, eso es todo. Pero luego tienes a los británicos, luego tienes al Mossad, déjame decir, tienes a los israelíes, tienes al Mossad, Shin Bet, todas esas organizaciones. También tenemos estatus de nación favorecida con algunos países y colaboramos bien con franceses e italianos a veces. Pero yo estaba trabajando con Mozambique y Sudáfrica, claro, y he pasado mucho tiempo en África. Y algunas de estas organizaciones tienen un conjunto de reglas completamente diferente, y tu interacción con ellas crea muchos problemas. Con los países de los 5 ojos con los que trabajas, se vuelve muy complejo. ¿Qué reglas entran en conflicto con las de otros? ¿Irías a la cárcel por, ya sabes, por hablar de manera inapropiada con una agencia de inteligencia extranjera? Entiendo, volvamos a eso porque quiero hablar de las clasificaciones y cómo se inicia en ese mundo. Hagámoslo. De hecho, ni siquiera hemos hablado de ese mundo todavía. Pero solo para regresar rápidamente a los chinos, esto es algo que aprendí sobre los chinos que creo que la gente necesita saber. Cuando fui a Timor, yo era el mayor empleador del país y era estadounidense. Y fui a la embajada de Estados Unidos en Timor. En 7 años. Fui ahí una vez, era 4 de julio, y era una fiesta en la alberca y no hablé con nadie. Estados Unidos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ha sido muy política, básicamente fue disuelta por Trump. Mucha gente no habría sabido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional si eso no hubiera pasado. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es grande en varios países, especialmente en Timor. Pero aquí está la diferencia, y hacia ahí va esta historia. El gobierno de Estados Unidos en Timor Oriental, que contaba con gas y petróleo, tenía la estrecha participación de Australia y otros países. Ellos, voy a retroceder. Los chinos llegaron y su modelo sería que los chinos llegarían. Ellos irían al gobierno y dirían, te vamos a dar. Literalmente lo hicieron, no es hipotético. Trajeron 12 camionetas BMW en un barco, se las dieron a los 12 ministros encargados de los departamentos que querían influenciar. Dicen que construirán un edificio gubernamental nuevo por 25 millones. Trajeron concreto, arquitectos, obreros, materiales y el dinero regresó. En papel, le dieron a Timor 25.245.000, regresaron a China, pero dejaron a los obreros atrás.
Vayas a donde vayas en Centroamérica, Sudamérica, África, en muchas naciones en desarrollo, vas a ver el mismo modelo. Así que han sido brillantes al colonizar el mundo con un modelo de negocios donde traen ayuda extranjera, pero dejan gente atrás para integrarse en la cultura. Los chinos lo hacen desde hace miles de años. Sí, y es genial, es brillante. Así que los chinos llegaron e hicieron esto. Y tenían a un amigo mío que dirigía Manitoba Hidroeléctrica. Literalmente, Timor funcionaba con un montón de generadores diésel de gas en cajas Conex. O sea, nunca tenías electricidad. Vivir ahí era realmente difícil, sí. Lo apuesto. Pero el gobierno logró ahorrar suficiente dinero en el llamado Fideicomiso de Estocolmo, ya que no les permitían gastarlo. La Organización de las Naciones Unidas tomaría parte del dinero. Así que el gobierno salió y lanzó una licitación para un nuevo sistema de red eléctrica para todo el país. No recuerdo bien, pero sé que fue más de $1.000 millones, quizá 1.516. Lo sé porque mi amigo dirigía la compañía o red eléctrica, ¿verdad? El gobierno abrió el contrato como a las 11 de la noche, otra exageración, lo abrieron por un periodo de tiempo muy, muy breve, como de medianoche a las 8 de la mañana. Tuvieron una sola oferta y fue la compañía china la que había organizado todo. Ellos obtuvieron el contrato y lo hicieron muy, muy mal en el trabajo, pero todo el dinero regresó. Así que los chinos llegan con 25 millones para el edificio del gobierno y 12 camionetas BMW. Y se van con $1.000 millones. Y se van con $1.000 millones y dejan a su gente atrás para integrarse con la cultura. Ahora cuentas con una infraestructura que te brinda cualquier información, como sucede en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Ese es su modelo, el modelo de los Estados Unidos en ese momento. Y no estoy exagerando, esto es específicamente así. Los Estados Unidos llegaron con 12.500 para comprar camisetas que decían «Apoya a Timor, compra local». Había unas feas camisetas marrones con letras doradas. Y esa fue la contribución que hizo el gobierno de los Estados Unidos a uno de los sitios principales, potencialmente de mayor importancia, cerca de la autopista nuclear. Y al combinar petróleo y gas natural, notas que hemos estado dormidos al volante mucho tiempo. Se acabó. Quiero decir, esa es una metáfora muy simple que usaría para explicar dónde estamos en el mundo en este momento. Rusia no hace eso, Irán no hace eso, Corea del Norte no hace eso, China sí lo ha hecho. Y ese es otro tema. ¿Sabes? Quizá esa sea otra conversación. He visto estas cosas viviendo ahí y cómo funcionan a diario. Estuve en Laos más o menos por estas fechas el año pasado y no en las zonas turísticas, generalmente solo manejando por ahí, recorriendo el país, haciendo senderismo y cosas así. ¿Ves la represa? Piensas que parece nueva y fuera de lugar, además tiene escritura china. Él dice, esta carretera es muy bonita, parece nueva. Sí, la construyeron los chinos. Muy bien, vamos a tomar el tren y yo pienso, oh, qué bien, ¿cómo será un tren en Laos? ¿Verdad, chicos? Esperemos que esto se mantenga en las vías. ¿Y tú? Y es una estación completamente nueva. Hay un oficial de policía chino en la esquina, toda la escritura está en chino, hay un video reproduciéndose en chino. Venden bocadillos chinos en la estación y llega un tren bala. Me pregunto, ¿en qué país estoy? Pensé que era Laos. Apenas salí de la jungla espantando insectos que seguro tienen veneno que pudre la piel. Me subo a un tren bala con aire acondicionado, donde todo, incluso la escritura y los letreros del baño, están en chino. Ni intentaron hacerlo entendible para la gente, solo dijeron, nah. A toda la gente china, a todos los ciudadanos chinos, no a la gente china, a todos los ciudadanos chinos. Si estás viendo este podcast ahora mismo, eres el mejor. Sí. O sea, yo hablo mandarín. Y en parte es porque, mira, son tan inteligentes que necesito poder entender y están tan comprometidos. Son inteligentes, están comprometidos. No estoy diciendo que sea bueno, no me malinterpretes. No estoy diciendo que esté bien, pero digo que el juego se acabó. Se acabó. Sí, para ponernos al día tendríamos que importarnos y eso ya no es posible. No lo creo, gracias. Sí, de todos modos es poco probable. No sé cómo, ni siquiera sé cómo. Podríamos intentar ponernos al día en este punto, solo que tendríamos que Es una tarea insuperable, es como una tarea insuperable. Eso es cierto, sí, escucha, soy un patriota. Oh sí, viví y morí por mi país. Tienes razón. No he muerto. Hago estas declaraciones basándome en la realidad de la vida que he vivido en esos mundos. No estoy diciendo que quiera que sea así, no estoy diciendo que tenga una respuesta de cómo sucedió o hacia dónde vamos desde aquí. Solo digo que la gente necesita darse cuenta de que, cuando están viendo todas estas historias sobre lo que está pasando en el mundo en este momento, puede que estén mirando en la dirección equivocada. Los chinos realmente están comprometidos.
La única manera en que veo que podamos adelantarnos es con la supremacía de la inteligencia artificial o la cuántica. Eso nos daría una gran ventaja, pero ellos invierten igual o más que nosotros. O que haya una burbuja económica o algo así que reviente en China. Eso los retrasaría 20 años y nos daría la oportunidad de aprovecharlo, pero entonces debemos hacerlo. En vez de solo decir, oh, mira, ese tipo se tropezó con sus propios zapatos. Y luego seguir rascándonos la nariz y viendo la televisión, que de todos modos, como dijiste, es otra conversación. Hablamos de Waco, Ruby Ridge y el FBI. Hablaré de eso solo porque eres un gran tipo. Y porque la gente va a preguntar, ¿verdad? La gente va a preguntar. No lo endulzaré. La gente de Waco sabe que es Waco y algunos conocen Ruby Ridge. No sé si la gente sabe que es Waco, quiero decir, somos viejos, tienes que darte cuenta de que es solo porque... Bueno, se ha convertido en algo folclórico, se ha vuelto como el asesinato de Kennedy. Un amigo mío, Tiller Russell, brillante director de cine, hizo la serie de Netflix Waco, Apocalipsis Americano. Lo popularizó, si es que no era lo suficientemente popular, y él contrató, o más bien trajo, no lo contrató. Él trajo a 4 personas, incluido un francotirador del equipo de rescate de rehenes del FBI. Que soy yo, un negociador que intentó resolverlo hablando, que es un tipo llamado Gary Nesner, sí, y el tipo que lo dirigió. Después un branch davidiano habló brevemente con Dick Degerin, abogado que vino por David Crush. En resumen, fue un tiroteo con la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. El gobierno no tenía a nadie que lo hiciera. Mucha gente murió de ambos lados. El gobierno no tenía respaldo para actuar tras el tiroteo, era una guerra, y nosotros éramos el último recurso, el equipo de rescate Hush, que volamos para llegar. 51 días después, el edificio se incendió y murieron más de 80 personas. Y cuando sucedió, bueno, esto fue hace 30 años o 32 años, bueno, debiste haber sido muy joven, pero fue hace 32 años. Mucha gente que lo ve ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Sin embargo, esto se volvió una gran controversia porque la gente tiene opiniones fuertes sobre el gobierno, el FBI y cómo ocurren estas situaciones. Yo fui uno, estuve involucrado en eso, así que la gente pregunta. No fue un tema en mi vida durante 30 años porque he vivido una vida tan amplia. Fue un evento pequeño y trágico donde murieron más de 80 personas. No estoy minimizando el impacto, pero digo, eso es, imagina lo que le pasó a tu vida. Bueno, no hace 30 años, pero como hace 2/3 de mi vida. ¿Ya tenía mi permiso de aprendiz? Sí, hace 2/3 de mi vida. Algo pasa, sí, y así fue. La gente me pregunta sobre eso, lo respeto y responderé tus preguntas específicas. Creo que la mayoría de la gente olvidó lo que fue, y estoy hablando de memoria aquí. Pero no fue así. Entonces, David Koresh empezó un culto. Construyeron un complejo en Waco, Texas, y luego decidieron comprar muchas armas y municiones. La oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos se enteró y dijo, probablemente no necesitas esto a menos que vayas a hacer algo. ¿Se necesitan licencias para tantas armas y municiones? Ellos se preparaban para algo apocalíptico, ¿no? Sí, pero muy rápido tocaste todos los puntos principales. Vernon Howell cambió su nombre a David Koresh por motivos proféticos y afirmó ser la segunda venida de Cristo. No soy yo. Esto está ampliamente documentado. Él lo dijo con sus propias palabras. Puedes verlo en YouTube 1000 veces, ¿verdad? Cuando hizo eso, construyó este complejo, la gente fue a quedarse ahí para adorar con él. Él tomó todas sus cosas, se llevó a sus mujeres. Nada de eso realmente le importa a nadie. Ya sabes, la gente lo hace, en Estados Unidos. Sin embargo, lo que pasó fue que no hay licencia para comprar un montón de armas o para comprar mucha munición. Pero si le pones mecanismos de disparo totalmente automáticos, convirtiendo un arma normal en totalmente automática, sí necesitas una licencia para eso. Él no tenía eso si compraba carcasas para fabricar granadas de mano. Él estaba ensamblando los componentes para fabricar granadas de mano. En ese momento siempre existe algún tipo de terrorismo o un tema que preocupa a la gente. En ese momento era un asunto de supremacía blanca nacional cristiana, terrorismo doméstico, todo envuelto en esto llamado los diarios de Turner, que trataba de que el gobierno venía por ti y SOG era el gobierno de ocupación sionista. Era algo muy importante en ese momento, y las agencias que buscaban algo que hacer buscaban personas donde podían encontrarlas. Era como una escena con un crimen, como una escena esperando a suceder, ¿verdad? Así que la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos entró con una orden de cateo para buscar esas armas y buscar esas granadas. Liderados por David Koresh, las personas del complejo se negaron y hubo un tiroteo infernal.
No digo que estuvo bien o mal ni que no pudieron detenerlo en la ciudad. Todo esto se debate mucho. La gente me va a gritar y decir lo que sea, llamarme de todas esas formas, y ya sabes, así son las cosas. Esto duró 51 días y al final, Janet Reno, fiscal general de Estados Unidos, dijo, ya basta, es suficiente. Metimos gas lacrimógeno al edificio con tanques porque nos estaban disparando como locos. Vi un video de este tanque sin cañón. Tenía algo como un empujador de paredes o algo así. Tenía un brazo en la parte delantera, parecía un arma, sí. Se veía mal, disparaba fuego, boom, tumbaba una pared. Y usaba gas lacrimógeno y nosotros estábamos disparando gas lacrimógeno, pero ellos nos estaban rociando. Hombre, quiero decir, le dispararon a los seguidores de David Koresh dentro de ese complejo. Dispararon tantas balas, tantas municiones, que tuvieron que pesarlas. Las recogieron con una cargadora frontal y tuvieron que pesarlas. Tenía millones de cartuchos y nos dispararon muchos. Fue impresionante. No hay motivo para hablar de esto, ya lo hice. Puedes leer libros o ver documentales. Mi primer libro Frío Cero lo escribí sobre eso en ese momento. Así que no hay mucho que decir, excepto que ahora he aceptado el hecho de que es una historia estadounidense. Sí, y es una mala, muy mala. ¿Alguna vez lo haces? ¿Sientes que cargas con un peso moral? Cuando una misión así sale mal se vuelve tan trágica y horrible. ¿Por qué no como? ¿Es tu culpa? Pero me refiero a que tú estabas como, oh, tal vez desearía no haber sido parte de eso o algo así. Nadie quiere ser parte de algo así. O sea, ya sabes, te unes al ejército y asaltas las playas de donde sea y salvas al mundo por la democracia. Eso es lo que quieres. Sí, si preguntas a militares o fuerzas del orden en los últimos 200 años, ¿cuántos realmente lo lograron? No muchos, ¿verdad? Te enlistas ondeando la bandera, diciendo, mándenme a mí, se mete un político y no sale bien. Salimos de las dos guerras más largas de Estados Unidos, Irak y Afganistán. Y ves a los incontables héroes. Dicho eso, yo iré después del 11 de septiembre y ves lo que regresó. La guerra siempre es mala. Lo sé por experiencia tras muchas de ellas. Sí, me pregunto qué tipo de impacto psicológico te causa eso emocionalmente, incluso espiritualmente. Sé que ahora lo piensas más que antes. Bueno, cae muy fuerte, hermano. Creo que ahora me ha ido bien en la vida. Soy feliz y tengo una buena vida. Eso no fue así durante mucho tiempo. Bebías mucho. El libro menciona el alcohol varias veces. La mayoría de quienes beben moderadamente no mencionan tanto el alcohol en una sola publicación. Bueno, probablemente eso sea cierto, pero creo que muchas personas que viven experiencias en la vida no escribirían de manera tan íntima como yo lo hice. O sea, lees eso, sí, ¿a cuántas personas has conocido? Que digan, yo hice esto y yo hice aquello. Ese libro no me sirvió de nada en cuanto a ser un paradigma de virtud en el mundo, ¿verdad? No, pero la razón por la que escribí ese libro fue porque así lo siento. Las personas que sí siguen mi camino, y no son muchas, y que tienen la capacidad de escribirlo, necesitan hacerlo. Alguien debe contar esa historia, aunque muchos no quieran admitir que existe. Pueden atacarme por muchas cosas diferentes, pero es la verdad sobre ese mundo, de una manera que sentí que podía escribir y que tendría sentido para la gente, sea bueno, malo o de otra forma. Cada vez que veo las preguntas que escribo después de la conversación o durante la conversación, es como que ya no me atraen tanto. Seguro te pasó al escribir el libro. Escribes un capítulo y luego pierdes interés. Sí, porque lo fascinante de ese libro debería dar un poco de contexto. Yo quería ser escritor, así que vine a California, escribí para la revista Orange Coast, tratando de ser una estrella de rock. Viví en el condado de Orange, no me fue bien. Regresé y fui maestro de inglés en un internado. Luego trabajé en un periódico. Me contrataron como redactor de discursos en Washington, Distrito de Columbia, y luego trabajé en el FBI, así que conozco tanto los medios como el gobierno. Luego, el 11 de septiembre, mi primer libro salió el 12 de septiembre de 2001, así que ya había renunciado al FBI para dedicarme a la escritura. Dije, bueno, ya hice todo lo que pude en el FBI, ahora voy a perseguir esto. NBC me contrató, así que trabajé como comentarista al aire hablando de todo esto. Así que estuve en el Today Show y en las noticias nocturnas en Meet the Press. Estuve en Meet the Press. Y empezaste el 12 de septiembre. Básicamente el 12 de septiembre, hermano. Wow. 2001. Mi primera firma de libros fue el 12 de septiembre de 2001 en una librería Borders, en la torre sur del World Trade Center. Así que el 11 de septiembre, wow.
Se suponía que iba a ir a Nueva York para una firma de libros a la mañana siguiente, y yo estaba en mi oficina del FBI cuando las torres cayeron. Y ya estaba programado, porque era una gran gira de prensa y... La gira de relaciones públicas, mi primer programa era Larry King en vivo. ¿Recuerdas a Larry King? Claro, sí, él solía hacer Larry, solía estar sentado justo ahí, de verdad, sí, es cierto. Sí, bueno, ese fue el primer programa que hice, y luego pasó de Larry a todos los demás programas. Y NBC, conseguí un programa diario en NBC con Martha McCallum, quien luego se fue a Fox. Trabajé 5 años en televisión. GQ publicó un extracto de mi primer libro y salí en la contraportada, lo que generó burlas y odio de mis compañeros. Sabes, era demasiado confuso, era absurdo, demasiado blando, era absurdo. Pasé de ese mundo a estar en la revista GQ en la contraportada. Fue tan malo, estúpido e idiota, pero publicaron un extracto del libro y me pusieron en la portada. Escribí para ellos y después el New York Times me contrató para artículos de opinión, así que también escribía para GQ y estaba en NBC. Pero fui a Langley y organicé algo donde podía trabajar usando esas coberturas para elementos dentro del comité de inteligencia. Así fue como me metí en el lado de la inteligencia de las cosas. Entonces, eras periodista y pensaste en usar eso para ser espía también. Así es, así es. No necesariamente hacía cosas de espía. Colaboré con espías usando habilidades específicas para apoyarlos en esos entornos. Sí, sí, eso tiene sentido. Sí, tiene sentido. En el libro mencionaste que vendías tecnología a organizaciones de inteligencia o algo similar. Sí, ese fue otro elemento mucho después. Porque cuando crecí con un tipo llamado Harold Janine, que fue uno de los primeros multinacionalistas del mundo. Y esto también está ampliamente documentado. Porque sé que puedes pensar que es puro cuento, como, cállenlo, este tipo solo dice tonterías, pero todo está documentado. Cuando Random House compró este libro, tuve que comprobar todo. Fotografías. Me sorprende que a la editorial le importara, porque leo cosas y pienso que no pueden ser ciertas. ¿Pero la editorial igual? Eso dijeron, pero no nos importa. Si les importaba, querían ver el boleto de avión de Somalia y contratos con Naciones Unidas. ¿Random House? Sí. Mis respetos por preocuparse. Te juro que muchos de los libros que leo, llamo a Penguin y les digo, chicos, Sí, vamos. pregunta a quienes han trabajado en esta industria. Te presentaré a alguien que dirá que esto no es posible. Debo saludar al departamento legal de Random House, porque he hecho 2 libros con ellos. Hice este libro y tengo otro, un libro de crímenes reales que saldrá pronto. Son los mejores, pienso muy bien de ellos, ¿no? Son increíbles. Antes mi editorial era Time Warner. Fueron fantásticos y ahora estoy en HarperCollins, que también son buenos, pero verificaron absolutamente todo. Por estas razones, eso está genial. Ahora sobre la inteligencia de las cosas. Mi tío Harold él fundó ETT, que ahora son colegios comunitarios o algo así. En su época fue la primera multinacional del mundo y el ejecutivo mejor pagado de la década, además de ser hombre del año en Time. Era un tipo extraordinario, pero era un financista privado para la CIA. Usaba su dinero o el dinero de la empresa para financiar operaciones de la CIA. Una de ellas fue en Chile y esto también está ampliamente documentado. Pagó en efectivo para derrocar al gobierno de Salvador Allende en Chile en 1970 o 71, ¿Qué obtiene al usar su dinero para eso? porque se llamaba internacional. ITT era teléfonos y telégrafos internacionales. Usaban cobre para los cables, gran parte se producía en Chile. Tuvieron una huelga general, Chile nacionalizó las empresas y sacaron a ITT del negocio hasta cierto punto. Así que la empresa ITT tenía interés en obtener cobre de Chile. Estados Unidos tenía especial interés en mantener las comunicaciones. Así que el gobierno necesitaba teléfonos, telégrafos y todo lo demás que era producido por ITT. Sigue existiendo esa relación. Hasta hoy, la mayoría de lo que el gobierno de Estados Unidos compra y usa es producido por corporaciones privadas. Claro, Electric Boat, General Dynamics, Raytheon, etc. Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Creo que así se llama. Sí, así es. Y he hecho muchas cosas con ellos, muchas cosas. Como un traje invisible. Hicimos este traje de francotirador invisible usando fibra óptica de luz. Eso está increíble. Oh, ellos hacen cosas locas. ¿Funciona? Funcionó bien, pero no sé qué pasó ni dónde está ahora. Sí, actualmente hacen cosas locas. Eso fue como un tipo Yo solo estaba sentado en la esquina donde... Monsanto Gilly Suite, ¿verdad? Sí, simplemente estaba pasando.
Pisas la alfombra y piensas, ¿hay alguien debajo? Parece posible. Era algo así como lo de Depredador, cuando Depredador tiene el camuflaje. Sí, era muy parecido a eso. Tenía sensores que leían lo que había a tu alrededor y lo transmitían a la fibra óptica. En realidad era muy, muy bueno. Simplemente proyecta lo que está detrás hacia el frente. Aquí hay otra cosa. Recuerdo que una vez tuve este proyecto. Y si disparas desde un helicóptero a algo, es difícil porque el helicóptero se está moviendo. Disparar a un barco en movimiento desde un helicóptero también en movimiento tiene pocas probabilidades de éxito. Es malo, sí, correcto. Así que un amigo mío en Hollywood, un director de cine, lo que sea, lo llamé y le dije, ¿cómo estabilizan las cámaras? Sí. Esa es una buena idea en un helicóptero. Y me dijo, ve a ver a este tipo en el valle. Así que vuelo desde Quantico, Virginia, hasta Los Ángeles, paso por la 405 y termino en la casa de este tipo. Es el mismo tipo que inventó el jetpack, el tipo que vuela con un jetpack. El de agua. No sé si era de agua o de aire. El primero era de aire, pero ya cambió. Es como si vas a Cancún, te tomas 2 margaritas y te vas a dar una vuelta como antes. Pero bueno, un tipo fascinante. Así que fuimos pioneros en una plataforma de francotirador basada en lo que era el concepto de Steadicam, que genera masa artificial con inercia. Hace girar una rueda y se estabiliza. En fin, el punto de la historia es que, volviendo a todas estas organizaciones, muchas de ellas son privadas. Ellos generan dinero y la interfaz entre la aplicación del gobierno federal y la industria privada detrás de ellos, esa interfaz es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y eso es lo que yo quería, una parte de... Eso tiene sentido. Entonces, básicamente, este tipo... ¿Quién es el tipo que derrocó al gobierno, pagó para derrocar al gobierno? Su nombre es Harold Janin, búscalo en Google, Harold Janin. Está ampliamente documentado. Pero bueno, mataron, creo que fue a Salvador a quien mataron, pero ellos enviaron, ellos siendo, el gobierno chileno envió un equipo de sicarios tras él y volaron su edificio de oficinas en Nueva York. Se escondió en una propiedad suya en el norte de New Hampshire. Crecí, contrató a Jack McCone, a quien yo llamaba. Llamé a Jack, creo que era Jonah McCone. Pero él era el director interino de la CIA, y Harold Janin lo contrató para que trabajara y lo hizo miembro de la junta en ETT, así que crecí con estos tipos, espías y el dinero detrás de ellos, simplemente pasando el rato en esta casa en New Hampshire. Y fue una interacción interesante a medida que mi vida avanzaba, porque tenía esa perspectiva desde joven. Sí, él paga por eso y aún trato de entenderlo. Él paga para derrocar al gobierno en Chile, obtiene acceso al cobre y la CIA logra derrocarlo. La CIA realmente no tenía interés propio en derrocar al gobierno de Chile. El gobierno de Estados Unidos tenía un interés estratégico de seguridad nacional en tener comunicaciones en ese momento. Para comunicarte requerías cables y para tenerlos necesitabas cobre, que se obtiene en Chile. Así que necesitaban hacer eso lo suficientemente amigable para poder comprar el cobre, básicamente. Bueno, cerraron el acceso al cobre, nacionalizaron el interés. Solo quiero decir que querían deshacer eso. El gobierno... ¿Quién era el mecanismo del gobierno federal entonces? La CIA no vas a mandar al servicio postal tras ellos, no vas a mandar al servicio de alguaciles tras ellos, así que la CIA lo organizó. Pero el dinero en estas cosas, Jordán, no podemos hablar de esto en una sola conversación, pero el dinero es fascinante. Así que la pregunta tonta es, ¿por qué la CIA simplemente no paga para derrocar al gobierno? ¿Para qué quieren el dinero de Harold? Porque la forma en que lo gastas, aquí tienes un ejemplo. ¿Recuerdas lo de Oliver North con el pastel y los sandinistas? Iba a mencionarlo porque tuve a Oliver North en el programa y le pregunté, pero su respuesta fue la más absurda que he escuchado. Pero ni siquiera así. Mira, él no lo dirá, pero yo sí. Te lo digo, aunque a nadie le importe, es historia antigua. ¿Aún sucede? Claro que sí, todavía pasa. Pregúntale a cualquiera. Pregúntale a un soldado raso que estuvo en la base aérea de Insulink, o como se llame, la base conjunta, sobre palés llenos de billetes de 100 volando hacia Irak y Afganistán. Durante 20 años el mundo opera en efectivo, compramos cosas, es mucho más fácil pagar por algo que destruirlo, ¿verdad? A veces debes hacer ambas cosas, pero el mundo. Mi experiencia sobre cómo el mundo del dinero se relaciona con el gobierno y el mundo de las operaciones de inteligencia fue lo más fascinante que he hecho en mi vida. Y aprender a desenvolverse en ese mundo tan complejo. Y a un nivel muy realmente cotidiano, podías verlo en Timor porque el dinero venía de China.
Y era, ya sabes, un tipo de la Organización de las Naciones Unidas de África. Se llevaba su dinero de regreso a África. Se llevaba todos esos dólares falsos de regreso a África. Pero mi tío Harold, cuando crecía, era más grande. Dinero con operaciones más grandes. Y hoy en día, el dinero y las operaciones más grandes son inversamente o astronómicamente, exponencialmente más grandes. Es fascinante. Tú y yo podríamos conversar algún día sobre el dinero privado en agencias de inteligencia gubernamentales y la comunidad de inteligencia mundial. En mi vida, eso es lo más fascinante en lo que participé. Sí, dame otro ejemplo de esto, porque creo hay otro ejemplo común de... De acuerdo. Bueno, te voy a dar un ejemplo con el que intentaré no meterme en problemas. Pero ayudé a construir una empresa que tenía una tecnología, y era una tecnología muy interesante que atrajo la atención de agencias de inteligencia. Tan vago, continúa. No quiero serlo porque de verdad quiero mucho a los muchachos. La compañía aún existe en cierto modo. No quiero incomodar a nadie. Solo hablaré de forma conceptual sobre su funcionamiento. Inventas un teléfono que podría... ¿Este teléfono podría darme cualquier cosa? Podría contar hasta 10, ¿de acuerdo? Entonces buscas todas las agencias de inteligencia en el mundo que quieran contar hasta 10 y las etiquetas. Y gracias a mis conexiones podría conseguirlas. Así que iría a Mozambique, iría a Israel, iría a Líbano, iría... Quizá no a Líbano porque hay listas de exclusión y países con los que no puedes hablar. Sí, Irán o lo que sea. Sí, yo no, nunca hablé con Irán, pero hablé con gente en Irak. Sí, hablé con países que no necesariamente tenían buenas relaciones con Israel. Sí, porque todos lo quieren y es negocio. Así es como funciona el negocio. O sea, si crees que Raytheon no vende misiles en otros lados, estás loco. Así funciona. Debe aprobarse en ciertos niveles. De todos modos, tengo unas historias locas sobre acero para armas para ti. Sí, locas. Así que de todos modos. Tengo este reloj y un reloj puede contar hasta 10. Lo que la gente no sabe sobre el reloj que puede contar hasta 10. ¿Qué te voy a vender? Elige un país. Eres la agencia de inteligencia de Turquía. Vamos a Turquía. Porque es cierto, Erdogan es un tipo, o sea, Erdogan. No diré nada malo sobre Erdogan, presidente de Turquía. Presidente dictador de Turquía. Sí, no tengo nada malo que decir sobre Erdogan. Está bien, señor, nada malo que decir sobre Erdogan. Sin embargo, teníamos la tecnología. Te contaré una historia real y algo graciosa. Así funciona. Así que yo era un ex agente del FBI que había trabajado para la comunidad de inteligencia, incluyendo la CIA, y eso era bastante conocido. Porque hablaba de eso en Cable News Network, CNBC y NBC, y lo hice durante unos 5 años. Así que no es como si yo fuera un secreto. No digo que fuera famoso, pero no era un secreto, ¿verdad? Así que termino en esta oficina en Ankara. No es que terminara ahí, iba ahí todo el tiempo, estaba en Ankara todo el tiempo, de todos modos. Ankara, Turquía, lo siento. Sí, Ankara, Turquía se ve igual que Santa Mónica. De verdad. Sí, está bonito, se parece a Santa Mónica y las casas y cosas así. Así que termino en esta oficina con este tipo que es un oficial militar retirado. No diré su rango para evitar problemas, ya que tratar con estos tipos puede ser riesgoso. Estamos en el segundo piso de una casa de playa en Santa Mónica, ¿verdad? Estoy sentado con un amigo que era bastante loco. Él era un traficante de armas de tiempo completo que ya está muerto, así que podemos hablar de él, ¿de acuerdo? Pero estaba muy alto en el Partido Republicano del gobierno de los Estados Unidos, muy, muy alto. Estaba casado con una mujer que era famosa. Así que estamos en un sofá y este oficial militar retirado que está organizando todo está aquí. Abro puertas francesas en este soleado día en Santa Mónica. Estos dos tipos entran y uno de ellos parece salido directamente de una película de Van Damme, ¿verdad? Como una película de Chuck Norris, ¿no? Tiene vello en el pecho, traje barato, cadenas de oro y hasta parece traer comida. Tiene un trabajo raro y migajas de baklava en el pecho. Sí, y tiene un ojo desviado, como digo, ojo desviado. Mi papá tiene un ojo desviado, así que no estoy tratando de... ¿Eso es como un ojo perezoso? Sí, me está mirando así, pero el otro ojo ve para acá y yo trato de saber qué mira. Porque sé que está armado y lleva una pistola, así que no estoy seguro de cómo va a salir esto. Yo iba a su organización, como ellos la llamaban. Hay un componente de inteligencia, así que estoy ahí vendiendo esto. El reloj que cuenta hasta 10.
con este tipo y luego este tipo pequeñito que está con él es el tipo del dinero, y él es el que está haciendo toda la conversación. Mientras Oddjob me está mirando con uno de sus ojos, ya sabes, con uno de sus ojos. No intento burlarme de esto. Fue muy gracioso. Quiero decir, estaba tratando de no reírme todo el tiempo porque era tan estúpido, pero se sentía tan real. O sea, fue malo. Estoy ahí para vender el reloj que cuenta hasta 10. De repente, mi amigo de aquí, que es un verdadero funcionario del gobierno, de pronto mencionan comprar una marca específica de ametralladoras y espoletas de proximidad para municiones proyectables, ¿verdad? En ese momento pensé, espera un minuto, no vendemos relojes, sino espoletas de proximidad para municiones y distintos tipos de ametralladoras. Entonces dejan de hablar de lo que sea que iban a hacer en Sudán, ¿verdad? Así que están hablando de la entrega a cierto lugar. Y este gran trato de armas se va a cerrar en esta casa de playa. Bueno, no es una casa de playa, pero es una casa bonita en Santa Mónica que está en Ankara, Turquía. Así que hacemos este trato y decimos, está bien, luego vamos a esto. La reunión para la que realmente estaba ahí para vender el reloj que cuenta hasta 10. ¿Esto tiene sentido hasta ahora? Todo bien, perfecto. Sé que esta reunión es con la organización de inteligencia de Erdogan. Sé que ellos saben que voy a ir. Entro a la sala y hay una mesa de conferencias, 10 sillas. Cualquier mesa de conferencias en el mundo, o sea, cualquier sala de conferencias podría ser, donde sea que haya un pizarrón y voy a hacer mi presentación en el pizarrón. Entro. Hay 3 tipos sentados en la mesa y hay un tipo parado al lado, mirando por la ventana. Este tipo con pinta sospechosa, ¿verdad? Y digo, ok, él es el tipo, ¿no? Haces estas evaluaciones muy simples y rápidas, cualquiera podría hacerlo, ¿sabes? Entonces los tipos se voltean y uno de ellos se levanta y me da la mano, los otros 2 solo me miran. Todo es pura pose, así que pasamos por eso y yo hago mi presentación. Y este tipo de la ventana se voltea, como a los 45 minutos de la conversación. El tipo de la ventana se voltea y me mira. Y dice, en perfecto inglés, casi sin acento, en inglés dice, ¿por qué escucharía a un exagente del FBI que trabaja para la CIA y que habló de todo eso en NBC? Entra y véndeme este reloj que cuenta hasta 10, le dije, porque tus enemigos ya lo tienen, claro. Él debe hacerlo. Lo que él no sabía es que el reloj que cuenta hasta 10 tiene una puerta trasera en el acuerdo de servicio. Eso me agota. Todo lo que él hace, ¿verdad? Sí, solo es un caballo de Troya. ¿Eso pasa seguido en la industria privada? Sí, claro que sí. Compras un teléfono y Nokia o un iPhone quieren escuchar y lo que sea. Tim Cook está escuchando nuestra conversación ahora mismo, exactamente, pero ese es el mundo en el que vivimos. Pero lo que pasa es que te metes en estas situaciones donde alguien decide que no es algo bueno lo que están haciendo con eso. Y luego la industria privada decide ir en cierta dirección. Eso no concuerda con la administración de Biden pasando a la administración de Trump, porque todos los objetivos de inteligencia cambian, o despiden a un general, contratan a otro, y las cosas cambian. Se vuelve increíblemente complejo porque es muy difícil saber cuál es el denominador común en cualquier momento, ¿verdad? Así que ves que en los negocios todo el tiempo inicias un hotel, pasa de moda, surge otro desde un zapato nuevo, es un podcast, sube y baja, así es el mundo. Pero cuando lo haces y la consecuencia es que pierdes mucho dinero en inversiones, eso es una cosa. Cuando la consecuencia es no volver a casa, es algo diferente. Y me gusta eso, me gusta esa consecuencia, ¿te gustaría esa consecuencia? Sí, como que es más emocionante para ti. No sé si es emocionante, es más complejo. Me gusta el mecanismo de resolución de problemas que viene con eso. Ya veo, ya veo. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora para satisfacer esa necesidad ahora que ya no vives en Timor Oriental? Ahora mismo escribo libros. ¿Eso te satisface? Bueno, no lo hace de la misma manera. Sí, me lo imagino. Aquí no promociono un libro, pero debo decir esto sobre el caso de Brian Koberger en Idaho. Oh, ¿es el que mató a los universitarios en la casa? Sí. Él se declaró culpable de matar a 4 estudiantes universitarios en Idaho. Sí, un crimen horrible, una tragedia en todos los sentidos imaginables. Y no es lo que piensas. Di más sobre eso. Tuve acceso a la IN, tengo que tener cuidado con lo que digo. Es un tema muy comentado, probablemente el caso de crimen real más discutido en mucho tiempo. Sí, el Departamento de Policía de Moscú, la Policía Estatal de Idaho y otras organizaciones han dado mucha información.
Según el caso de la Corte Suprema de 1964, Brady contra Maryland, la fiscalía tiene que entregar toda su información a la defensa, es decir, todo, información exculpatoria y todo lo demás. Y luego la defensa tiene que distribuir eso para obtenerlo. Los expertos lo interpretan, ya sabemos del ácido desoxirribonucleico, la funda del cuchillo, las señales de las torres de celular y el auto blanco reportado. Conocemos el caso de Bill Thompson, el fiscal, porque él dijo en la audiencia de cambio de declaración cuáles eran esas cosas. Así que mucha de esta información ya está disponible. Lo que la gente no sabe es que hay archivos sobre 59.000 elementos separados que comprenden cientos de miles. Bueno, no exagero, son más de 100 acercándose a 200.000. No, no exagero, son más de 200.000 fragmentos de información y puntos de datos. Y hipotéticamente hablando, si alguien viera eso y tuviera 6 meses para analizarlo, es asombroso, asombroso. Lo que la gente no sabe y lo que pasó realmente. Entonces, me parece extraordinaria la consecuencia, porque tienes los asesinatos de 4 jóvenes y tienes a un tipo en prisión por el resto de su vida que se declaró culpable de esto. Y cuando la gente se entere de lo que pasó, será impactante. Sí. No tengo teorías ni especulo. Solo ordeno y presento los documentos tal como fueron encontrados. Y no sé cómo explicarlo, excepto que es desconcertante. Parece ser algo muy diferente a montar una empresa de seguridad en Timor Oriental o reunirse con propietarios en Afganistán. Eres como, lo siguiente es un podcast de crímenes reales. Sí. 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 No, no es un podcast. Lo sé, estoy bromeando, pero es como en una línea similar, ¿no? Sí. Te mantienes ocupado, amigo. Hay que hacer algo. ¿Te atrae su complejidad? La complejidad me atrae. También hice otro libro que saldrá antes o después de ese, no estoy seguro. Un caso sin resolver de 32 años en Springfield, Missouri. Encontré al tipo y resolví el crimen. Y fue lo mismo. ¿Encontraste al tipo y resolviste el crimen? Sí, de verdad, sí. Al escribir el libro, sí. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? De hecho, eso es algo loco. ¿De acuerdo? 1992, 3 mujeres desaparecen de una casa en Springfield, Missouri. Se llama Las Tres de Springfield. Búscalo en Google. Hay una gran cantidad de blogs, podcasts y documentales. Han pasado 48 horas, el caso fue muy conocido en el programa de Oprah Winfrey. 33 años después, yo buscaba respuestas y pensaba qué haría. Entonces accedí al expediente. El caso nunca se ha cerrado en 33 años. El Departamento de Policía lo mantuvo abierto para no tener que divulgar información. Porque si un caso está abierto no se puede descubrir bajo las leyes de libertad de información, solicitudes, ley de libertad de información. ¿Verdad? Así los periodistas decimos, tienes que decirme esto y ellos responden que no, entonces decimos que los vamos a obligar, ¿verdad? Para evitarlo di, lo siento, esto no. Voy a investigar. No puedo hablar de eso. Bueno, ese fue el caso durante 33 años, pero yo sabía que era amigo de personas que hicieron la investigación inicial. Uno guardó un archivo pirata del caso en su garaje por 33 años, dice. Ve por él, chico, wow. Así que empecé a revisarlo y fue muy obvio, muy rápido lo que pasó. Tomó tiempo que el departamento de policía se involucrara, pero ahora están totalmente comprometidos, lo cual es fascinante. No quiero arruinar la sorpresa, pero la persona era una madre. Su hija y la amiga de su hija desaparecieron después de la graduación, un domingo por la noche, de sábado a domingo por la mañana, desaparecieron y nunca se ha encontrado ninguna pista. Nada hasta ahora. Así que no puedes decirnos quién. ¿Qué pasó? No puedo. No quiero decírtelo ahora porque eso arruinaría el libro y no tengo la fecha de publicación todavía. Ah, todavía no sale. Está bien, no, sí lo dijiste. No, pero sí diré esto. El caso no está tan lejos de John Benet Ramsey en cuanto a la cantidad de personas que lo conocen. Sí, claro, y es realmente fascinante y cautivador. Y la solución, ¿qué fue lo que realmente pasó? Salí y entrevisté a uno de los 2 involucrados en eso. Y la verdad sobre lo que pasó en este caso es impactante, impactante. Hombre, sí que te gustan los casos difíciles, lo admito. Cada vez que veo estas investigaciones complejas, solo pienso, hombre, alguien está viendo todos estos granos de arena y los está acomodando para formar una imagen. Yo no tengo esa paciencia. Ellos no. Oh, sí, eso es lo que intento hacer. Sí, bueno, no tengo paciencia, pero soy disciplinado. O sea, no tengo nada de paciencia. Pero si tengo un asunto entre manos, puedo concentrarme muchísimo en eso. Y lo encuentro fascinante. Esto es lo que realmente hago.
Esto es muy gracioso, ¿no? Es como, ¿qué harás al retirarte? Voy a hacer rompecabezas como los viejitos y tú dices que también, pero en realidad solo estás tomando. Quiero 200.000 piezas sin imagen. Y sin imagen al frente, solo blanco, así es. Y luego vas a hacer una página, así que eres como la versión de Chris Wickham de la viejita haciendo un rompecabezas de 1000 piezas. Sí, No sé, pero no sé de qué es versión Chris Wickham, no tengo idea, ¿verdad? La gente que viene son raperos, deportistas o celebridades, y su vida tiene sentido. La mía no. No, no tiene, así es. es verdad, hermano. Tus libros o el que leí estarán enlazados en las notas del programa y luego el nuevo saldrá en algún momento. Uno sale en febrero y otro en abril. Está bien, así que no lo dejaremos. Correo Anónimo es el que está aquí, ya salió. Quería venir a hablar contigo, pero necesitas escribir un libro para hacerlo. En teoría, tal vez. Sí, es una buena propuesta. Cuando tengas algo que pueda leer, eso seguro. Amigo, siento que debería pedirte que nos cuentes otra historia loca antes de irte. ¿Hay algo tal vez gracioso, un poco humorístico, en medio del puro caos que puedas compartir? Juguemos un juego. Solo menciona cualquier cosa que se te ocurra, algún tema que tengas en mente, tal vez lo primero que se te venga a la cabeza. Yo veré si puedo inventar una historia sobre eso. ¿Sabes? Tengo una pregunta. Dijiste en el libro que empezaste a hacer esas interpretaciones extraordinarias. Y antes que nada, ¿cómo es ese proceso? Porque sé que muchos se preguntan qué significa eso, ya que lo han escuchado pero no saben qué es. Bajo Reagan hubo dos leyes, en 1984 y 1986. Creo que una era la Ley de Seguridad Diplomática o similar. Son leyes poco conocidas, pero puedes buscarlas en Google. Las menciono en el libro. En ese momento, el gobierno buscaba arrestar y procesar a los terroristas, y antes del 11 de septiembre había muchos. Cuando salí del FBI, nosotros, la entidad en la que trabajaba dentro del FBI, clasificamos 66 organizaciones diferentes como organizaciones terroristas. E incluso, por ejemplo, correcto, hablé con alguien el otro día sobre lo que está pasando en Gaza con Israel. He estado en la sede de la Organización para la Liberación de Palestina en Gaza con Yasir Arafat, llevando una ametralladora bajo el bolsillo de mi chaqueta. Te muestro una foto después si te interesa. Definitivamente adquirí mucha experiencia haciendo cosas extremas. Cuando el gobierno de Estados Unidos consideraba a alguien culpable y debía regresar para enfrentar la justicia, esa persona solía ocultarse en un país que no quería entregarla. ¿Verdad? Claro, sí. Teníamos que ir por ellos, no solo llegar, tocar la puerta, mostrar una placa del FBI y decir, ¿puede acompañarme, señor? No funciona así, así que solo usaré esto como ejemplo. Hay un caso muy famoso que la gente puede buscar en Google, donde creo que fue así. Dos empleados de la Agencia Central de Inteligencia no fueron arrestados. Lo siento, no arrestados. Fueron acusados en Italia por una operación que salió mal y que fue muy publicitada, así que sería ese tipo de operación. Organizas una entrada subrepticia en un área razonablemente negada con el objetivo de arrestar a alguien, traerlo de regreso a Estados Unidos, juzgarlo y meterlo en la cárcel. Esa es la idea. Cuando entras a un país así, simplemente no llegas y te hospedas en un Marriott. Bueno, en realidad sí llegas y te hospedas en un Marriott. Está bien, perfecto, pero estás vendiendo, ya sabes, estás vendiendo trípodes para cámaras o algo así, ¿no? Tienes ese estatus titanium. ¿Verdad? Así que esa extradición significa la extracción de alguien acusado bajo la ley de Estados Unidos en ese momento, acusado bajo la ley de Estados Unidos, para ser traído de vuelta sin necesariamente el consentimiento del gobierno del país. Tienes que ir a buscarlos. Entiendo. En el libro mencionas que si quieres que alguien sea torturado, lo mandas a Siria. Si quieres que desaparezca, a Egipto. Si quieres que lo interroguen, mándalo a Jordania. La incómoda pregunta es, ¿a quién torturan, a quién desaparecen y a quién solo interrogan? ¿Quiénes son enviados a cada sitio? Bueno, todos son malos, sí. Bueno, eso espero, sí. Bueno, en realidad eso no es cierto porque, mira, he estado en la bahía de Guantánamo, sí, y he visto a muchas personas que no necesariamente pensé que fueran malas. Te diré esto. No importaba a quién yo creyera malo, alguien más decidía y muchas veces se equivocaban. Todos conocemos los interrogatorios mejorados y los gestos de cumplimiento. Y soltarle un Doberman a alguien mientras lleva ropa interior de mujer en la cabeza, esos abusos han sido ampliamente documentados. Yo nunca fui la persona que tomó esa decisión. ¿No había un niño de 13 años en Guantánamo? Sí, yo. ¿Cómo es posible? Eso nunca está bien. Escribí sobre casi todas estas historias del libro, pero ir a la bahía de Guantánamo fue surrealista.
Cuando era niño había algo llamado, ¿cómo era? Era un programa de televisión y era, ¿cómo se llamaba? No puedo recordarlo, pero esta persona estaba atrapada en una isla y trataba de escapar, y una burbuja aparecía. Los envolvía cada vez que intentaban huir de una isla surrealista. Cuando nada tenía sentido, eso era la bahía de Guantánamo. Y fui allá y vi cómo estaban detenidos esos prisioneros, quiénes eran, cómo era su proceso. Y tomaría 5 de estos episodios solo para explicar eso. Muchas de las personas que hacían estos interrogatorios fueron entrenadas por mí. Enseñé técnicas de interrogatorio al FBI y a la CIA por un tiempo corto. Aún así, al recorrer el lugar con un supervisor del gobierno te lo mostraban. Ahora reciben una comida balanceada y una Biblia o un Corán. Y esto es, ya sabes, hay una flecha apuntando hacia la Meca y luego sales por la noche y los escuchas gritar. Quiero decir, sonaba como si fuera el infierno en la tierra en ciertos aspectos, ¿verdad? Todos los que pasaban se saludaban, pero no decían, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Decían justo, firme e imparcial. Era como un mantra. Todos lo decían. Es inquietante. Inquietante. Solo caminas y todos dicen justo, firme e imparcial y tú piensas, ¿qué? O sea, era mucho, mucho más allá de eso. Esos solo eran ejemplos tontos. Es como un 1984. Sí, todo fue surrealista. Eran ejemplos tontos, pero a gran escala. Fue muy extraño. Sin embargo, tenían un pequeño complejo apartado a un lado. Creo que lo llamaban Campamento Iguana, pero era una casa y un edificio, y estaba completamente rodeado por... Parecía una cancha de tenis. Ya sabes, la cerca de 3 metros con una tela verde como la que hay alrededor de las canchas de tenis. ¿Sabes a lo que me refiero? No, sí, es como una lona verde, sí, para que no pudieras ver adentro, pero había... En ese momento no admitían que era una niña de 13 años, pero tenían 3 en ese momento. Tenían 3 hijos de 13 años o menos, esa es la razón, pero escucha esta historia. Entonces, el tipo que estaba a cargo de la bahía de Guantánamo cuando yo estuve ahí se llamaba General Jeffrey Miller y dejó la bahía de Guantánamo para hacerse cargo de la prisión de Abu Ghraib, donde tenían perros sobre los prisioneros, el mismo tipo, sí, y alguien dijo, o él tenía hijos propios, no lo sé. Hablé con él, pero no le hice esta pregunta. Pero una de las personas que trabajaba para él me dijo que estaba molesto porque estos niños estaban siendo retenidos en la bahía de Guantánamo. Así que cortó un gran cuadrado de la tela verde en la pared de concertina de 3 metros de altura, donde estaban encarcelados a 19.000 kilómetros de casa, para que pudieran mirar hacia el océano y eso los hiciera sentir mejor. Eso es tan horrible, de alguna manera. Simplemente ves cosas que en esas situaciones, en mi experiencia, ves tantas cosas que no tienen sentido. No aparecen en el New York Times ni en Cable News Network. Hacen un gran trabajo, no critico a esas agencias de noticias. Estoy diciendo que las cosas más locas que ves viviendo una vida como la mía, eventualmente todo parece como un par de tonterías en el universo de Jerry, ya sabes, todo parece sin sentido.